Bueno, lo primero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno que me haya invitado, a Gustavo Bueno Sánchez en particular, por haber ejercido de anfitrión con nosotros, y bueno, a Carlos Madrid porque ha sido la persona que parece ser que sugirió que viniese yo aquí a hablarles a ustedes. Y bueno, pues quería empezar también recordando la memoria de don Gustavo, del que tanto he aprendido, aunque no conocí en persona, salvo en una ocasión, 2013, que vine aquí a los encuentros y hablé un poquito con él, pero vamos, sí que conozco sus libros, sus artículos, sus conferencias. Bueno, pues vamos a hablar de filosofía y matemáticas esta tarde. Voy a dividir la exposición en sobre todo dos partes. La primera parte quiere ser, pues si se quiere, una pars destruens, una visión general de cómo está la enseñanza media en España y sobre todo una crítica a la pedagogía. Va a ser muy breve, pero querría empezar por esto para poder plantear con un poco de garantías una didáctica de las matemáticas. Y vamos a plantear después, en una segunda parte tal vez un poco más larga, más densa, las relaciones entre filosofía, sobre todo ontología, y matemáticas. Cómo todos los sistemas, grandes sistemas filosóficos, tienen detrás ciertas matemáticas. Veremos esto se cumple en la metafísica presocrática, en Leibniz, Descartes, y también veremos qué tipo de matemáticas están detrás del sistema del materialismo filosófico, según entiendo yo. Y intentaré plantear algunas cuestiones que creo que también están abiertas en el materialismo filosófico, pues por ejemplo, qué es exactamente una verdad y un teorema, una identidad sintética en matemáticas, por lo menos, o en las ciencias, pero al menos en matemáticas. Querría recuperar de alguna manera el proyecto de las estructuras metafinitas y la noetología que Gustavo Bueno pues plantea en los años 50 y 60, pero luego abandona por otro tipo de cosas que él hace y que escribe. Pues quería vincularlo un poco a la génesis del sistema y vincularlo también a las matemáticas. Entonces, una cuestión que creo que está abierta es: ¿las entidades sintéticas cumplen el ser o no una estructura noetológica? Es decir, las entidades sintéticas son noetología o no son noetología. Mi respuesta va a ser que no lo es. En algunos casos sí, en otros no, lo detallaremos enseguida. Bueno, y también querría, si da tiempo, pues hablar un poco de cómo sería una didáctica de las matemáticas desde el materialismo filosófico, contando con la historia de las matemáticas. Al menos daré algún apunte sobre eso. Bueno, pues empezamos entonces con la parte primera, que podríamos titular Delenda es pedagogía. Bueno, en España está emergiendo desde hace varios años pues una corriente literaria, que podríamos llamar, o un género literario, o un subgénero literario, que es una corriente antipedagógica. Es decir, pues libros como los de Alberto Rollo, que contra la nueva educación, la sociedad gaseosa, que acaba de salir, una catedrática sueca que se llama Inger Envix, que es conocida creo aquí en la casa, que tiene libros como La buena y la mala educación, Ricardo Moreno Castillo, que es un matemático que fue profesor mío en la Complutense, que ha escrito el panfleto antipedagógico, La conjura de los ignorantes, que por cierto este libro fue glosado por Jesús Maestro en un vídeo de YouTube. También Mercedes Ruiz Paz tiene un libro que se llama La secta pedagógica. Alicia Delibes, que es otra profesora de matemáticas, que ha escrito La gran estafa. Es decir, que hay una configuración, una corriente literaria que está reaccionando, digamos, frente a la pedagogía en sus vertientes. Veremos esto ahora un poquito más despacio. Y en concreto, desde el materialismo filosófico también. El propio Gustavo Bueno escribe, creo que es en el año 80, el prólogo al Protágoras de Platón, donde compara un poco los pedagogos o los educadores con los sofistas, ¿no?, de su época. Bueno, pues el propio Sánchez Tortosa, que dio aquí una conferencia, creo que fue en el año 2012, me parece, sobre el formalismo pedagógico, creo que se titulaba. Bueno, Joaquín Robles ha escrito sobre esto, en fin, Marino Pérez Álvarez lo ha tratado desde la psicología, cuestiones como el TDAH, ¿no? En fin, que es algo conocido aquí, por tanto yo no me voy a extender mucho, simplemente lo que quiero es recordar algunas tesis centrales, pues para proponer con garantías, como digo, una didáctica de las matemáticas.
¿no? Centrar un poco la cuestión. Bueno, he recogido 6 tesis que todas esta corriente literaria pues se ascriben o son comunes. Una tesis fundamental sería que la pedagogía no es una ciencia estricta al menos. Y vamos a analizar esto un poco después con un texto de Joaquín Robles. El segundo punto que todos también tienen en común, toda esta corriente literaria, como digo, sería que la memoria, el esfuerzo, la disciplina, la exigencia son imprescindibles en la instrucción de los alumnos, ¿no? Es decir, que no hay caminos reales en la geometría. Solo se puede aprender matemáticas si se dedican muchas horas y algunas pues no son divertidas, es decir, hay que pasar el tiempo pues sufriendo incluso a veces. La memoria tiene que ser significativa, tiene que ser vinculada a cuestiones del eje semántico, como veremos después, pero no se puede dejar de lado la disciplina ni la memoria como estas corrientes pedagógicas querrían. También el docente es un instructor, no es un educador, ¿no? Recordando a Rousseau, ¿no? Que Rousseau era más bien, tendía a considerar al profesor pues, como un educador, un guía, y no tanto un instructor. Otra tesis, la cuarta, sería que las nuevas tecnologías no son la solución a todos los problemas de la enseñanza. Y esto lo trataba muy bien, por ejemplo, pues, Ingen Ekvist. Pues, por ejemplo, si a un alumno se le pone un problema en el que tenga que usar el teorema de Pitágoras, debe conocer el teorema. No se puede resolver un problema en el que hay que usar el teorema de Pitágoras yendo a internet a buscarlo, porque si no sabes qué teorema hay que usar, si no conoces los teoremas, no puedes esperar buscarlos en internet. Es algo absurdo, es que es imposible además, ¿no? Bueno, todos, como quinta tesis, podríamos decir que son todas críticas con el paidocentrismo, o con el paidocentrismo de raíz rusoniana, ¿no? Como decía antes, el profesor es un educador y no es un instructor. Y como sexta tesis y última, pues podríamos decir que las corrientes ideológicas que cruzan pues estas nuevas pedagogías, pues bueno, se puede situar desde Rousseau o antes, pero bueno, por centrar un poco podríamos decir mayo del 68, las socialdemocracias europeas occidentales pues inspiran todas estas corrientes. La socialdemocracia pues ha querido igualar a la baja los contenidos, ¿no? Igualar a la baja bajando los contenidos. Y el liberalismo hoy en día, por ejemplo en Madrid, pues tiene pues mucha tendencia al bilingüismo anglófilo, ¿no? Con asignaturas como emprendimiento y demás, que lo que hacen es profundizar en estas corrientes pedagógicas. Entonces, ¿cómo se podría reaccionar y cómo se está reaccionando a esta pedagogía que está destrozando la enseñanza media en España? Bueno, pues yo voy a situar 6 frentes de posibles ataques, ¿no? Primero, constatando con datos que la enseñanza en España está bajando en contenidos, hay fracaso escolar, en fin, con datos, ¿no? Esto lo trata, por ejemplo, Ricardo Moreno Castillo en el libro de La conjura de los ignorantes, habla sobre esto mucho. La segunda vía sería, pues, desde la antropología o desde la filosofía, criticar el buen salvaje de Rousseau. Es decir, el buen salvaje de Rousseau que inspira también que al niño no haya que obligarle, sino que haya que conducirle, pues sería desde la pedagogía, o sea, desde la antropología o desde la filosofía, cómo se podría criticar este tipo de teorías del buen salvaje, ¿no? Desde la noseología, desde la filosofía de la ciencia, pues como ha hecho Joaquín Robles, denunciar el estatuto noseológico de la pedagogía. Es una ciencia beta 2, veremos, no es una ciencia alfa, no es una ciencia estricta. Y a su vez denunciar la jerga pedagógica, pues todos conocemos, ¿no? Los profesores, estándares de aprendizaje, aprender a aprender, enseñar a enseñar, todo este tipo de lenguaje que es vacío y que se recubre como si fuese ciencia, ¿no? El cuarto frente de ataque podría ser pues, criticar las ideologías armonistas, ¿no? Porque estas corrientes pedagógicas suelen tener al final una visión de la humanidad como una totalidad atributiva, en el que las religiones o los estados son algo transitorio y los individuos son el centro es decir, son las unidades atributivas, ¿no? O las partes atributivas de la unidad como totalidad que es la humanidad. Un quinto frente podría ser, pues en España no solo padecemos la pedagogía, sino además un sistema autonómico dividido en 7 trozos, ¿no? Que hace que la coordinación entre comunidades autónomas sea muy difícil y por tanto un plan de educación nacional sea muy complicado. Y por último, como sexto frente que se puede abrir para criticar la pedagogía moderna, podría ser
pues desde la psicología, como está haciendo Marino Pérez Álvarez, ¿no? Criticando el cerebrocentrismo, todo lo que lleva al prefijo neuro, pues eso, criticar el estatuto real del TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Bueno, creo que estos seis frentes pues, se pueden situar como posibles frentes abiertos. Lo que sí rogaría es a todos los profesores que leyesen alguno de estos libros de la corriente que digo antipedagógica, es decir, que conociesen un poco pues, a Sánchez Tortosa, o a Alberto Rollo, a Ricardo Moreno Castillo, un poco para que estén un poco en la situación con datos y con realidades objetivas de cómo está en España, ¿no? Bueno, voy a terminar esta pequeña parte hablando del texto de Joaquín Robles López, titulado La impostura pedagógica, análisis nosiológico de las ciencias de la educación. Está en el Catoblepas, el número 130, y es del diciembre de 2012. Allí Joaquín Robles sitúa acertadamente, a mi juicio, el estatuto nosiológico de la pedagogía, y me parece definitivo, ¿no? ese texto. Allí, pues, por ejemplo, entre otras muchas cosas, lo que hace Joaquín Robles es hablar de la pedagogía como ciencia, y entonces dice, bueno, que muchas disciplinas cruzan a la educación, ¿no? Como puede ser la psicología, la sociología, la ética, la estética, la política, la antropología, la etología, cita él, ¿no? Y entonces él se pregunta, ¿qué tipo de unidad cabe establecer entre estas disciplinas? ¿Es una unidad atributiva o distributiva? Él dice que los pedagogos no se plantean ni siquiera estas cuestiones, es decir, que parece que ni siquiera se las plantean y por tanto no las intentan resolver. Y él dice que hay como dos direcciones. Habría una dirección que llama él ciencias de la educación, que sería tomar todas estas disciplinas como una totalidad distributiva. Sería una perspectiva armonista, y habría otro tipo de perspectiva, que es la pedagogía científica, que toma a todas estas disciplinas subsumidas en el imperialismo pedagógico, ¿no? Bueno, él habla allí de esto, habla también, por ejemplo, recuerda el Protágoras de Platón y el prólogo que hace Gustavo Bueno, y sitúa la pedagogía como una ciencia práctica, ¿no? Es decir, como una ciencia beta 2, una ciencia humana. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Bueno, pues porque la educación, digamos que hay dos tipos de términos, el docente, ¿no? Y el discente, o sea, los alumnos. Entonces, en el materialismo filosófico, estos dos tipos de términos, bueno, son sujetos operatorios, no son como las matemáticas, que los términos son círculos, rectas, no son sujetos operatorios, son rectas y curvas. Sin embargo, en la pedagogía los términos son sujetos operatorios, por tanto nunca va a ser una ciencia estricta alfa. De esa manera se sitúa a la pedagogía como una ciencia beta 2, ¿no? Sánchez Tortosa, por ejemplo, explica esto diciendo que se puede entender la pedagogía como, bueno, la relación alumno-profesor como una función matemática, ¿no? En el que el argumento de la función, ¿no? La variable x, la independiente, sería el alumno, y la función, la f, la variable dependiente, es el docente. Entonces la relación que se establece ahí depende del argumento que se meta a la función, es decir, que siempre va a variar las circunstancias que tengas en la clase, los alumnos que tengas, y por tanto no hay metodologías unívocas o únicas para enseñar, por ejemplo, matemáticas. Bueno, entonces, como conclusión de esta pequeña parte se podría decir que la pedagogía no es una ciencia, y desde el materialismo filosófico se sitúa como una ciencia beta 2, ya lo he repetido. Bueno, ¿y qué corrientes pedagógicas hay disponibles en matemáticas? Bueno, pues si nos situamos desde una perspectiva epistemológica, con la distinción sujeto-objeto, podríamos hacer una distinción rápida, que sería, si tomamos el polo objeto, ¿no?, de la distinción sujeto-objeto, tenemos en la matemática una corriente que viene de Francia, sobre todo, ¿no?, que es la matemática moderna, que se llamó, y como representante a Bourbaki, ¿no? Bourbaki en realidad es un seudónimo porque es un conjunto de matemáticos franceses de los años 50 y 60, ¿no? Bueno, pues el lema de este grupo es abajo Euclides, ¿no? Abajo Euclides. Es decir, querían limpiar de la enseñanza de las matemáticas todos los diagramas, dibujos,
todos los fenómenos de la geometría y centrarse única y exclusivamente en definiciones, teoremas, lenguajes formalizados y, como digo, expulsar pues, los diagramas, los dibujos, las construcciones operatorias de las matemáticas. Si recordamos el eje sintáctico del espacio nosológico, pues sería reducir las matemáticas al eje sintáctico y, bueno, pues sobre todo eliminar el eje semántico. Como digo, estas teorías pedagógicas de francesa, vamos, de grupo Bourbaki, pues tuvieron bastante éxito en los años, pues hasta hace bien poco, ¿no? Las universidades incluso, de matemáticas en España. Y si nos vamos al polo opuesto, al polo, en vez del objeto, del sujeto, pues tenemos todas estas pedagogías paidocéntricas que he dicho, ¿no? En las que, bueno, pues están los aprendizajes cooperativos, todas estas pedagogías que lo que hacen es centrar la enseñanza en el alumno, dejando o marginando los contenidos, ¿no? Pues las epistemologías constructivistas, de Ray de Piaget, o constructivismo social. Hay muchas, bueno, aquí hay muchísimas teorías, ¿no? Entonces, tanto en la dirección formalista de la matemática moderna como en el constructivismo subjetivista se cometen reducciones abstractas, es decir, se plantea mal la enseñanza de las matemáticas, pues las morfologías particulares de las matemáticas quedan reducidas, quedan laminadas. Y sí que es cierto que estas teorías posmodernas que critican tanto la enseñanza tradicional, que llaman ellos, ¿no?, de las matemáticas, tienen un fulcro de verdad, porque es verdad que muchos enseñantes hoy de matemáticas, de instituto, reducen a menudo la enseñanza de las matemáticas al eje sintáctico, ¿no? Es decir, se olvida mucho de la geometría, es decir, siguen de alguna manera el abajo Euclides, ¿no? Veremos aquí que eso no, vamos, que desde esta posición, desde mi posición, eso también es un error, completamente enseñar las matemáticas sin el eje semántico. Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos los profesores de matemáticas enseñar matemáticas? Bueno, pues la tesis parece obvia, pero es la central, y es que solo conociendo las morfologías internas de las matemáticas, el cuerpo de las ciencias de las matemáticas y las identidades sintéticas, solo conociendo eso, digo, se puede enseñar matemáticas. Es decir, no tiene que venir un pedagogo externo a decir cómo hay que enseñar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, esta tesis pues, es la que quiero defender en esta parte, ¿no? Y para decir cuáles son las morfologías de las matemáticas hay que recurrir a una teoría o filosofía de la ciencia, en este caso la teoría del cierre categorial, que en todas las ciencias sitúa tres ejes, y en cada eje tres figuras, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de los tres ejes aplicados a las matemáticas. En el eje sintáctico tenemos términos, relaciones y operaciones. Bueno, pues ¿qué términos nos podemos encontrar? Bueno, pues los números, enteros, naturales, racionales, irracionales, complejos. Las rectas, las curvas, los conjuntos, las figuras planas, todo esto son términos del eje sintáctico. ¿Qué operaciones tenemos? Pues las funciones. De hecho, las funciones las funciones en matemáticas son todas operaciones, ¿no? Pues restar, sumar, dividir, multiplicar, todo esto son operaciones. Integrar, derivar. ¿Qué relaciones arrojan el eje sintáctico? Pues las identidades notables algebraicas, las ecuaciones de todo tipo, relaciones de distancia, relaciones geométricas. En el eje semántico tenemos los referenciales, los fenómenos y las esencias o estructuras. ¿Qué referenciales tenemos en el eje semántico? Bueno, pues los signos tipográficos, las rayas, las líneas, los sólidos, el ordenador. El ordenador es una parte formal de las matemáticas, en tanto que solo con ordenadores se pueden resolver ecuaciones no lineales, por ejemplo, diferenciales no lineales, me refiero, donde está la teoría del caos y todas estas ramas, ¿no? También la pizarra, las cartulinas, el goniómetro, el compás, todo eso son partes formales de las matemáticas, en su versión, pues podríamos decir, en los referenciales. ¿Qué fenómenos podemos señalar? Pues, por ejemplo, los dibujos, precisamente lo que dice la matemática moderna que habría que eliminar, ¿no? Los diagramas, los dibujos, los ejemplos, los contraejemplos, las conjeturas, las hipótesis. ¿Y qué esencias o estructuras? Pues las definiciones, los teoremas, las demostraciones, las clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de los triángulos en equilátero, escaleno e isósceles, ¿no? Bueno, pues eso sería también una esencia de una estructura. Y por último, en el eje pragmático, tenemos las normas, los autologismos y los dialogismos. ¿Qué normas tenemos? Pues las leyes de la lógica, las reglas matemáticas, que a elevado a 0 es 1, que el factorial de 0 es 1,
la prohibición de dividir por cero, las indeterminaciones. Hay una serie de normas objetivas en las matemáticas. Autologismos, pues las ocurrencias, las ideas felices, recordar un problema, ¿no? Decían que Descartes se acostaba, ¿no? Se dormía con un problema de matemáticas y se despertaba por la mañana con la solución. Bueno, pues eso sería un autologismo. Los dialogismos, pues los congresos, las conferencias, los trabajos en grupo, en fin. Bien, entonces las morfologías de las matemáticas se van acoplando en torno a estos tres ejes y en torno a estas 9 figuras en total. Bien. Desde aquí proponemos entonces que la didáctica de las matemáticas integra los tres ejes y que hoy en día las matemáticas se suelen enseñar reduciendo su contenido a uno de los tres ejes. Por ejemplo, lo que decíamos del formalismo de Bourbaki, ¿no? Del grupo Bourbaki, pues reduce las matemáticas al eje sintáctico, ya lo hemos dicho, ¿no? El abajo Euclides y ciertas enseñanzas llamadas tradicionales hoy en día de muchos profesores de instituto. ¿Cuáles son las teorías que reducen las matemáticas al eje semántico? Pues ciertos constructivismos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues podríamos citar aquí a la Escuela Matemática Realista, ¿no? Que tiene mucho peso en Argentina, por ejemplo, o a Freudenthal, ¿no? Bueno. Y en el eje pragmático, pues la mayoría de las teorías postmodernas, de sabor rusoniano, es decir, el aprendizaje cooperativo, es decir, como si todas las matemáticas se pudiesen reducir o poner el peso en los trabajos en grupo, ¿no? En el aprendizaje cooperativo que llaman, en el aprendizaje basado en problemas, cosas de estas, ¿no? O sea, se deja de lado el eje semántico y el sintáctico, sobre todo el formalismo, ¿no? Entonces, en una buena combinación de estos tres ejes, sin reduccionismos, estaría la clave de una buena didáctica de las matemáticas, que siempre, como decíamos antes, tendrá mucho de arte, de técnica, de tecne, ¿no? Pero además, para profundizar en las morfologías de las matemáticas necesitamos ir a las identidades sintéticas, es decir, a los teoremas, ¿no? Y es lo que vamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte vamos a hablar de las identidades sintéticas, de nosología, de las figuras de la dialéctica también, de la noetología y de las estructuras metafinitas. Bueno, pues vamos a plantear algunas cuestiones abiertas que a mi juicio están en el materialismo filosófico. Bueno, el materialismo filosófico es una filosofía o un sistema por esencia abierto, porque depende de saberes de primer grado, y los saberes de primer grado están en marcha, son saberes abiertos, es decir, las ciencias mismamente están en continuo avance, también las realidades morales, políticas. Por tanto, el sistema filosófico del materialismo filosófico no se puede considerar nunca cerrado, es abierto por esencia. Pero además hay integrantes del materialismo filosófico que plantean cuestiones abiertas, ¿no? El mismo Gustavo Bueno, en el 88, en un texto que se llama Todo y Parte, pues plantea cuestiones abiertas, lo llama él así, sobre los todos y las partes, ¿no? Por ejemplo. En este mismo año, 2017, Javier Pérez Jara ha publicado un artículo que citó Lino aquí, por cierto, hace un mes en los encuentros, ¿no? Que se llama, bueno, no recuerdo el título, pero plantea cuestiones abiertas sobre las discontinuidades o sobre el principio de Simploqué, que para Javier Pérez Jara estarían abiertas, ¿no? Entonces, bueno, yo también voy a intentar plantear cuestiones abiertas sobre las identidades sintéticas y sobre el cierre categorial. Quiero hacer algo parecido, ¿no? En el sentido de abrir cuestiones, de plantearlas al menos. ¿Y sobre qué van a versar? Bueno, pues podríamos formular algunas preguntas que voy a intentar desarrollar. ¿Cuáles son las matemáticas que sustentan o que están detrás del materialismo filosófico? ¿Cuál es el alcance ontológico, nosológico de las estructuras metafinitas? ¿Cuál es el alcance de la noetología? ¿Todas las identidades sintéticas de las ciencias son un caso particular de noetología? ¿En todas las identidades sintéticas de las ciencias, o al menos de las matemáticas, hay un momento de dialéctica, de contradicción? ¿O no en todas, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar a partir de ahora. Bueno, yo ya lo adelanto, mi hipótesis es que las estructuras metafinitas, el proyecto que Gustavo Bueno escribe en el año 55, 1955, cuando él tenía 31 años, ¿no? Es que ese proyecto se abandona en ontología una vez que se fija el principio de Simploqué y que es un principio central en los ensayos materialistas, pero que las estructuras metafinitas sí que permanecen como una herramienta filosófico-dialéctica para envolver a terceros sistemas filosóficos, ¿no?
Es decir, pues por ejemplo, las estructuras metafinitas sirve para hablar de los reduccionismos, ¿no?, que se producen en ontología, AM1, AM2, AM3, sirve para hablar también de, pues, de la metafísica presocrática, ¿no?, para clasificar a la metafísica presocrática. Es decir, que las estructuras metafinitas se conservan, pero se abandona el proyecto, digamos. Yo creo que se abandona como proyecto positivo, pero sí que se integra como proyecto dialéctico, como herramienta filosófica para envolver a terceros sistemas filosóficos. Y también intentar argumentar que no todas las identidades sintéticas, al menos de las matemáticas, implican un momento dialéctico, un momento de contradicción o de rectificación, que no siempre, sino solo en un tipo muy concreto de campos. Allí, sobre todo, donde aparece el infinito. Donde aparezca el infinito, que sobre todo en el campo del cálculo infinitesimal o del análisis matemático, allí sí que van a estar presentes las figuras de la dialéctica. Pero no solo, cuando aparece el infinito veremos también pues que las demostraciones por reducción al absurdo, ¿no?, las demostraciones apagógicas, aparece la dialéctica, y en otros sitios, lo vamos a ver ahora enseguida. Bien, entonces, Gustavo Bueno dice literalmente en el año 99, en unas entrevistas, bueno, una entrevista, ¿no?, en unos encuentros que hacen en la Complutense con Juan Bautista Fuentes Ortega, un profesor de allí y otros, pues le dice a Juan Bautista Fuentes, este vídeo está en YouTube, se puede ver, él le dice: todas las grandes revoluciones en filosofía vienen de revoluciones en geometría. Eso lo dice Gustavo Bueno, ¿eh? Entiéndase geometría, yo lo entiendo en sentido amplio como matemáticas. Luis Carlos Martín Jiménez, en el Basilisco 41 del año 2009, sostiene la tesis de que las estructuras metafinitas son el núcleo del materialismo filosófico, lo dice Luis Carlos Martín Jiménez. Y el propio Bueno, esta es una cita que está en la página 49 de ese Basilisco que pone el propio Luis Carlos, dice Bueno, citando: el materialismo comenzó cuando localicé las estructuras metafinitas. Bueno, sigue la cita. Y esto lo dice Gustavo Bueno en 2008. No tengo aquí el Basilisco, pero bueno, se puede ver fácilmente que en el año 2008 esto lo dice Gustavo Bueno, creo que es un periodista, no recuerdo. Bien, entonces, todas las grandes revoluciones en filosofía tienen detrás revoluciones en geometría. Me voy a quedar con esa tesis, que es la que quiero un poco exponer ahora. Quiere decir entonces que todos los sistemas filosóficos tienen unas matemáticas muy concretas detrás. Pues hombre, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuáles son las matemáticas del sistema del materialismo filosófico, ¿no? Yo creo que es una pregunta que es bastante pertinente, ¿no? Bueno, pues una hipótesis que presento aquí es que el materialismo filosófico asume todas las revoluciones en matemáticas. Es decir, todas las revoluciones, desde los irracionales, que serían las inconmensurables, que rompe la secta pitagórica, y que trae como consecuencia ontológica el principio de simple qué, hasta las matemáticas últimas matemáticas, las que se han hecho en el siglo XX, ¿no? Es decir, que todas las revoluciones matemáticas las asume el materialismo filosófico. Y de ahí estaría su potencia, precisamente, ¿no?, el asumir todas esas revoluciones matemáticas. Y yo diría que, concretando un poco más, las matemáticas de Bolzano, de Cantor, con la aritmética transfinita, Dedekind con las cortaduras, todas estas matemáticas se hacen en el 19 y en el 20, Weierstrass también, son la base del materialismo filosófico, como sistema, o por lo menos en germen, que son las que van impulsando la génesis en las estructuras metafinitas. De hecho, la arquitectura misma del sistema del materialismo filosófico toma prestado continuamente cosas, ¿no?, o términos o figuras de las matemáticas, mismamente. Vamos a poner algunos ejemplos. La idea de cierre operatorio, que es central en la teoría del cierre categorial, está tomada del cierre del grupo algebraico. El grupo algebraico es una estructura que define con precisión Klein en 1872, y que Gustavo Bueno lo toma para el cierre categorial. El cierre operatorio lo que quiere decir es, por ejemplo, que al coger dos términos de un campo se operan y da otro término del campo. Es decir, si tú sumas dos números naturales, te da un número natural también. 2 más 5 igual a 7, 7 también es un término del campo. Pues esta idea está tomada de las matemáticas. Por seguir con esta arquitectura del materialismo filosófico tomando prestado cosas de las matemáticas, pues la idea misma de estructura metafinita se presenta en el texto del 55 como un anillo algebraico. ¿Qué es un anillo en álgebra? Bueno, pues es una estructura, un conjunto que tiene la operación suma y producto, ¿no? Pues la toma también Gustavo Bueno ahí.
Por ir a textos más recientes, en año 2012, en el Catoblepas, Gustavo Bueno presenta una serie de artículos que se llaman Unidad e Identidad, que también presenta aquí en conferencias. Y todos los ejemplos que pone identidad, salvo el último, todos son de matemáticas, todos. Es decir, lo que quiero decir es que las matemáticas están continuamente presentes, ¿no?, en el materialismo filosófico. El propio Gustavo Bueno ha escrito mucho sobre la influencia de las matemáticas en los distintos sistemas filosóficos, ¿no? Pues, por ejemplo, la obra más rica en esto sería la Metafísica presocrática, del año 74, si no me equivoco, o el prólogo a la monadología de Leibniz, del año 81. Bueno, vamos a ver en algunos filósofos cómo la arquitectura de sus sistemas filosóficos están tomando prestado a las matemáticas. Por ejemplo, Tales de Mileto. La tesis central es que todo es agua, ¿no? Para él todo es agua. Bueno, pues en la página 78, por ejemplo, de la Metafísica presocrática, dice Gustavo Bueno que el racionalismo de Tales de Mileto es precisamente el de los grupos algebraicos, que acabamos de decir hace un rato. ¿Cuáles son las dos operaciones que están en Tales de Mileto? La condensación y la rarefacción, ¿no? Bueno, pues el racionalismo de Tales es el racionalismo que luego va a estar en los grupos algebraicos. Otro filósofo, Anaximandro, pues la idea de cosmos, de Anaximandro, es el primer astrónomo, se suele decir, incluye el racionalismo también de los grupos, como en Tales, pero ya vincula, o sea, ya en Anaximandro hay un paso más y es la idea de cosmos. El tercer tipo de sistema analizado por Gustavo Bueno en ese texto es los pitagóricos, ¿no? Los pitagóricos fusionan de alguna manera el racionalismo de Tales con el de Anaximandro y presentan los pitagóricos la idea de cosmos. Ahora bien, el cosmos sería un sistema de relaciones terciogenéricas, M3, que no estaría ni en Tales ni en Anaximandro, según Gustavo Bueno. Ahora bien, los pitagóricos tienen una idea de cosmos en la que late una idea de un continuismo ontológico. Los pitagóricos no conocían la inconmensurabilidad de los números, o sea, del lado con la diagonal, ¿no? Es decir, no conocían los números irracionales que llamamos hoy. Bueno, como esto es conocido, esto, pues si Pasos de Metaponto parece ser que es el que lo descubre, ¿no? Es decir, que si tenemos un triángulo rectángulo de lado 1, de catetos 1 y 1, el teorema de Pitágoras nos diría que la diagonal vale raíz de 2. Raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, no es un número que se pueda poner como una fracción. No se puede poner como p partido por q, donde p y q son números enteros. Bueno, pues parece ser que este hecho rompería la secta pitagórica y parece ser que Pasos de Metaponto, bueno, pues fue perseguido por este hecho, ¿no? El propio Platón lo recordaba Gustavo Bueno a menudo y Tomás García también, hace un mes lo recordaba aquí en esta sala, que Platón, bueno, pues dice que el docente que no enseñe a los alumnos el principio de la inconmensurabilidad, ¿no?, pues merecía la pena de muerte. Incluso esa es la importancia que tendría en filosofía este principio. Bien, pues ¿cuál es el racionalismo que está detrás de los pitagóricos? Pues el racionalismo de los números racionales, es decir, precisamente de lo que se llama racional, es decir, de las fracciones, ¿no? Con la suma y el producto. Esto lo explica Gustavo Bueno en la Metafísica presocrática. Zenón de Lea. ¿Qué matemáticas están detrás de Zenón de Lea? Bueno, pues Zenón de Lea lo que plantea sobre todo es, por reducir la cuestión, por centrarla, habla del tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo y el espacio son entidades con las que operamos. Claro, vamos a ver, desde el materialismo filosófico nunca se podrá llegar a saber lo que es el tiempo y el espacio en sí mismo, porque la escala de operatoriedad humana es la escala de las manos, del cuerpo humano, y saber en sí mismo lo que es el espacio y el tiempo nos lleva a paradojas, que son las de Zenón, que hoy siguen vivas, ¿no? Es decir, que no se puede sostener que el espacio es discreto, o el tiempo es discreto, ni que es continuo, sino que operamos con partes del espacio y partes del tiempo. Esto también lo trata, por cierto, Javier Pérez Jara muy bien en su libro sobre Russell. Es decir, que el espacio y el tiempo, dicho de otra manera, son territorio de M, no de MI. Es decir, que la capacidad operatoria humana es finita y no podemos llegar a M.
no podemos agotar nunca lo que es el espacio y el tiempo. Bueno, pues también podemos citar el sistema de los atomistas, ¿no? Los atomistas griegos, Leucipo, Demócrito. Y muy interesante, sería un camino de investigación, creo, vincular a los atomistas con Galileo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo Cavalieri y demás, del siglo XVII, incluso XVIII, porque con el cálculo infinitesimal. Es decir, que todos estos atomistas trabajan todos en el cálculo infinitesimal. De alguna manera el cálculo infinitesimal ya está en Grecia, ya está en la escuela platónica, en Eudoxio, ya está el método exhaustivo, está allí ya. O sea, el cálculo infinitesimal no es invención ni mucho menos de Newton y Leibniz. Newton y Leibniz lo que sí que hacen es demostrar el teorema fundamental del cálculo, que es la relación entre derivas integrales. Pero es decir, las ideas fundamentales del cálculo infinitesimal ya están en Grecia, ya están en la Academia Platónica y en los elementos de Euclides y en Arquímedes, es decir, es común, ¿no? Bueno, pues Descartes, por ejemplo, por irnos a otro sistema moderno, ¿cuáles son las matemáticas que están detrás del sistema de Descartes? Bueno, está claro, ¿no? Los ejes cartesianos, toda la geometría cartesiana, el discurso, el método, bueno, está plagado de matemáticas, ¿no? En Leibniz, bueno, pues en Leibniz, las mónadas de Leibniz, la monadología, está totalmente traída por el cálculo infinitesimal. Esto también lo habla Gustavo Bueno en el prólogo que decía, del 81. Sobre los puntos del plano caben infinitas operaciones, ¿no? Y de algún modo reflejan todas las operaciones, al menos en potencia, ¿no? Las mónadas serían los puntos metafísicos, igual que los puntos geométricos soportarían en potencia todas las operaciones, los puntos metafísicos soportarían también pues, todas las propiedades ontológicas o toda la realidad. En Gustavo Bueno, ¿cuáles son las matemáticas que están detrás del sistema de Gustavo Bueno? Bueno, pues el conjunto de sistemas filosóficos anteriores que hemos dicho, ¿no? Por citar algunos importantes, acompañado de sus matemáticas, que les dotan de sentido, estarían operando críticamente en el materialismo filosófico de Bueno. Pero además absorbe, Gustavo Bueno, que esto no estaría en otros sistemas filosóficos, absorbe la aritmetización del análisis, la aritmetización del cálculo infinitesimal, llevada a cabo en el siglo XIX y XX. Cantor, con la aritmética transfinita y el infinito actual, Dedekind con las cortaduras y la definición de los números reales, Bolzano, ¿no? el matemático Bolzano, o la escuela de Weierstrass. Pues yo creo, vamos, intento ver que este tipo de escuelas son las que realmente toma Gustavo Bueno, consciente o inconscientemente más o menos, como su referencia para el texto de las estructuras metafinitas y después con las rectificaciones posteriores. Es decir, las estructuras metafinitas, ¿por qué se abandonan? Porque ahí en las estructuras metafinitas es un continuismo ontológico. Sin embargo, este continuismo se abandona definitivamente en Gustavo Bueno, según lo veo yo, con el principio Simploqué, como decía antes. Es decir, cuando Gustavo Bueno el principio Simploqué lo sitúa como un principio central en los ensayos materialistas, al menos en el 72, abandona ese continuismo ontológico. Bueno, pues puestas estas bases que evidencian las relaciones entre ontología y matemáticas, vamos a intentar ir al núcleo de la teoría categorial, que son las identidades sintéticas, y voy a intentar plantear algunas cuestiones que creo que están abiertas. Bueno, la tesis central que querría defender es que hay identidades sintéticas, teoremas en matemáticas, donde no hay fase de contradicción ni de rectificación dialéctica. Luego, como conclusión, no todas las identidades sintéticas de las ciencias son estructuras no etológicas, ni tampoco estructuras metafinitas. Eso es un poco lo que quiero yo intentar plantear aquí, ante ustedes. Bueno, ¿qué es la noetología? La noetología es un proyecto de una teoría general de la racionalidad, que presenta Gustavo Bueno, creo que la primera vez que lo presenta, si no me equivoco, es en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es un texto que escribe Gustavo Bueno en 1968, aunque luego sale un poco después, pero creo que lo escribe en esa época. Bueno, en concreto las páginas son 164 a 206, o sea, son como unas pues 40 páginas más o menos donde presenta este proyecto. En una tesela del año 2010, Gustavo Bueno sostiene que las estructuras no etológicas se aplicarían sobre todo a las instituciones, las identidades sintéticas,
de las ciencias, ¿no? Y a las figuras de la dialéctica. Bueno, yo voy a intentar sostener aquí que no sería eso, sino que en las identidades sintéticas este proyecto no encaja. Voy a intentar mostrar que no todas las identidades sintéticas cumplen la fase segunda de la notología, que ahora voy a recordar. En efecto, bueno supone que las estructuras notológicas tienen tres fases, ¿no? Él habla de tres fases. Una primera fase de configuración de esquemas materiales de identidad, de identidades esquemáticas, si se quiere, que bueno, que la ciencia se podría tomar como los contextos determinantes. Habría una segunda fase, que sería la decomposición, que incluye una contradicción o una rectificación dialéctica. Y una tercera fase de asimilación, que llama él. Pues bien, lo que quiero insistir, aunque sea repetitivo, pero me parece importante, es que esta segunda fase, que deberían cumplir todas las estructuras notológicas, es decir, esta segunda fase de contradicción o de composición o de rectificación dialéctica no está en todas las identidades sintéticas, ni mucho menos. Voy a intentar dar ejemplos también. Y vamos a ver ejemplos de la geometría de la aritmética, por no irnos muy lejos, ¿no? Es decir, que no hay pasos al límite, no hay metábasis, no hay otras figuras de la dialéctica en muchas identidades sintéticas, no las hay. En el mismo teorema de Pitágoras no hay paso al límite. Bien, pues vamos a empezar analizando el famoso ejemplo de la teoría del cierre categorial del tomo 1 y del que es la ciencia, el ejemplo famoso de el área del círculo. El área del círculo sabemos que pues es pi r cuadrado. Bueno, pues Gustavo Bueno, creo que es en la página 169, aproximadamente, al menos esas páginas, plantea dos cursos, ¿no? El curso 1, que llama él, y el curso 2. El curso 1 sería llegar al área del círculo mediante triangulaciones, es decir, un polígono inscrito, creo que él pone ahí un hexágono. Bueno, tengo aquí. Pone un hexágono y lo que estaría pasando es que el hexágono cada vez se hace más grande al aumentar los lados y converge al círculo. Y el curso 2 es una integral de Riemann, ¿no? Una integral, vamos. Bueno, yo primero lo que diría, creo que este ejemplo está mal elegido, porque creo que el curso 1 es innecesario. ¿En qué sentido? Bueno, pues que en el curso 2 ya hay dos cursos operatorios. Es decir, las integrales de Riemann, las integrales ya hay dos cursos operatorios. Entonces sobraría el curso 1. Gustavo Bueno, en la página 164 y siguientes dice, bueno, sostiene más o menos, que el curso primero está sesgado por la triangulación, y estamos de acuerdo con eso. Pero no porque necesite otro curso heterogéneo que converja y que sea independiente, sino porque hay un paso al límite. Es decir, ¿por qué se necesita otro curso operatorio que neutralice el primero? Pues porque cuando estamos haciendo una triangulación o estamos expandiendo el hexágono para llegar a la circunferencia o al círculo, hay un cambio de género, hay una metábasis. Es decir, hay una limitación operatoria. Por naturaleza, porque es un paso al infinito. Por tanto, se necesita otro curso operatorio que converja con ese. Es decir, dicho de otra manera, en el cálculo infinitesimal se necesita dos cursos operatorios, dos metábasis que converjan y sea una catábasis. Esto, por ejemplo, en la página 48 de las figuras de la dialéctica lo plantea como posibilidad de Gustavo Bueno. Es decir, lo que quiero decir, a ver, es que en análisis matemáticos o el cálculo infinitesimal es el reino de las matemáticas que tienen que ver con los límites operatorios, es decir, con las derivadas de las integrales, todo esto. Entonces, en ese reino, en esa parte de las matemáticas, sí que se necesitan las figuras de la dialéctica, en particular la metábasis con la catábasis, y estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿en todas las matemáticas se necesita esto? Esa es la pregunta que yo respondería que no hace falta. Vamos a poner de todas maneras más ejemplos donde las matemáticas sí que cumplen la estructura notológica, pero para ver que luego hay otras que no. Es decir, como decimos, todo lo que tiene que ver con el cálculo infinitesimal, estoy de acuerdo con Gustavo Bueno en que se necesitan las figuras de la dialéctica y que son estructuras no etológicas. Y en más partes de las matemáticas.
Por ejemplo, también Gustavo Bueno solía poner el ejemplo, lo ha puesto algunas veces, de cuando hacemos el límite de x cuadrado menos 25 partido por x menos 5, ¿no? Si hacemos ese límite cuando x tiende a 5, da 0 partido por 0. Claro, eso es una indeterminación en matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué figura de la dialéctica aplicamos aquí? La anástasis. La anástasis es el frenar. Es decir, antes de llegar a la contradicción, nos damos la vuelta. Gustavo Bueno ponía el ejemplo de el perro que se acerca hacia las gallinas y ve que hay una verja. Claro, ¿qué hace el perro? Da una vuelta por detrás y coge a las gallinas por la puerta. Por lo que hacen los matemáticos es lo mismo. Es decir, como nos sale una contradicción, es decir, nos encontramos con una valla, vamos a dar la vuelta. ¿Y qué es lo que se hace? Pues operar algebraicamente, que x cuadrado menos 25 es el cuadrado de una suma, o sea, bueno, perdón, suma por diferencia, ¿no? Y, bueno, se hace una operación algebraica sencilla y sale que el límite realmente es 10. No es 0 partido por 0, sino que es 10. Pues ahí estamos hablando de la anástasis, es decir, aquí también se cumpliría que este resultado, esta identidad sintética, si se quiere, o este tipo de identidades sintéticas, son estructuras notológicas. Más ejemplos en los que sí se cumple esta tesis de Bueno. Pues bueno, en el capítulo 4 creo que es el ensayo, bueno, sí, es el ensayo segundo de los ensayos materialistas, que se llama Sobre la dialéctica, sobre dialéctica. Ahí plantea varios ejemplos. Pues voy a tomar algunos de ahí. Él habla, por ejemplo, de que pues la aparición del cero y del vacío, bueno, esto habla mucho él de estas cosas, ¿no? La aparición del cero del conjunto vacío serían necesidades operatorias que el ejercicio de las matemáticas o de la lógica pues trae, ¿no? Es decir, cuando se intersectan, por ejemplo, dos clases disyuntas, pues aparece el vacío, claro. Entonces, esa necesidad es una necesidad que sí que también cumpliría la dialéctica, o sería una rectificación. Hay más ejemplos, pues por ejemplo, todos los argumentos indirectos, es decir, todos los razonamientos por reducción al absurdo, que en matemáticas son muy frecuentes, por ejemplo en topología, la topología está llena de razonamientos indirectos, ¿no? Pues también cumple, en este caso sería una catástasis, ¿no? La figura de la catástasis. Por ejemplo, la demostración de que la raíz de 2 es un número irracional no se puede hacer directamente, es imposible hacerlo directamente porque los números racionales son densos, ¿no? Entonces, la única manera de demostrar que la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de cualquier número natural no cuadrado perfecto es irracional, es mediante un argumento por reducción al absurdo. Bueno, pues ahí está otra figura de la dialéctica. O cuando Euclides demuestra que hay infinitos números primos. También ahí está el infinito, hay una figura de la dialéctica. Bien, con todos estos ejemplos quiero decir que la dialéctica, las figuras de la dialéctica, las rectificaciones, las contradicciones son continuas en matemáticas, son continuas y son muy presentes, pero no inundan las matemáticas. Es decir, que a pesar de que sean muy constantes, no todas las matemáticas están llenas de las figuras de la dialéctica ni de contradicciones. Otro ejemplo que pone Gustavo Bueno aquí en el texto de los ensayos materialistas es la propia construcción de los números. Es decir, los números naturales tienen limitaciones. Pues por ejemplo, la ecuación tan sencilla como x más 7 igual a 0, la x ahí ya no es un número natural, es un número entero, la x es menos 7, ¿no? Entonces, estas ecuaciones tan sencillas abren el campo de los naturales a los enteros. Y a su vez, pues por ejemplo, la ecuación 2x más 1 igual a 0 tampoco se resuelve en los enteros, se necesitan las fracciones, los racionales. Como hemos dicho, los pitagóricos se dan cuenta de que los racionales tampoco son suficientes. Y se meten los irracionales. Que los irracionales, por cierto, tampoco sabemos hoy en día lo que son, es una definición negativa. Irracionales, no sabemos, se definen a partir de los racionales, ¿no? Y bueno, pues quiero decir, la cadena naturales, enteros, racionales, reales y números complejos, ¿no? Que es el cuerpo algebraicamente cerrado, ya son los complejos, pues también tiene una construcción dialéctica, también. Bien, pero a pesar de todos estos ejemplos, pondría por último, ya por no poner más ejemplos de esto, pues que las totalidades sistemáticas, como puede ser en la ecuación general de las cónicas, ¿no? Que la pone Gustavo Bueno en varios ejemplos, en el diccionario de Pelayo, por ejemplo, también lo recoge. Ax cuadrado más bi cuadrado más cx más di más e igual a 0, esa ecuación, donde a, b, c, d y e son parámetros, da cuenta de todas las posibles cónicas, es decir, de la elipse, circunferencia, bueno, pues, parábola e hipérbola.
Entonces, los parámetros son números reales. Según esos parámetros sean unos u otros, pues tenemos toda la gama de cónicas. Quiero decir que también, por ejemplo, en las totales sistemáticas aparece la dialéctica, en tanto aparecen los números reales y demás. Ahora, como dirían los escolásticos, sed contra, es decir, dónde no aparece la dialéctica, dónde no aparecen las contradicciones y por qué las identidades sintéticas no serían estructuras noetológicas. Bueno, pues podemos ir al teorema de Pitágoras. Voy a poner 3 ejemplos. El teorema de Pitágoras, otro teorema que pone el mismo Euclides, que es que la intersección de dos rectas dan ángulos opuestos por el vértice iguales, y un ejemplo que pone Julián Velarde sobre la aritmética, luego lo cuento. Bien, pues en el teorema de Pitágoras hay una identidad de relaciones entre configuraciones diversas, ¿no? Hay, pues, hay demostraciones de teorema de Pitágoras, hay muchas, ¿no? Hay miles, se han hecho muchas, pero bueno, vamos a recoger la de Euclides. Pues allí Euclides traza pues, cuadrados sobre el cateto, sobre la hipotenusa, hace dibujos, figuras auxiliares, hace triángulos, relaciones, bien. Hace una serie sobre el contexto determinante del plano, ¿no? Que por cierto, no, en la esfera, por ejemplo, si cambiamos el contexto determinante de la esfera, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es falso, no se cumple, claro, porque hay triángulos que tienen 3 ángulos rectos, en la esfera, digo. Por tanto, el contexto determinante es esencial. El contexto determinante es el plano geométrico. Bien. Pues sobre ese plano geométrico, sobre ese contexto, se dibujan distintas configuraciones, distintas identidades esquemáticas. Pero no hay convergencia de cursos operatorios heterogéneos y totalmente independientes, como pasaba, por ejemplo, con las integrales o los ejemplos que hemos puesto antes, sino que hay una vinculación, unas relaciones entre las figuras. Es decir, hay una identidad sintética, sí, hay identidades esquemáticas e identidades sistemáticas también, esquemáticas y sistemáticas. Pero no hay pasos al límite, en esa configuración, por ejemplo. No hay figuras procesuales de la dialéctica, o sea, no hay ninguna catábasis, metábasis, anástasis ni catástasis, no la hay en el teorema de Pitágoras. Este ejemplo bastaría para demostrar que no todas las identidades sintéticas o todos los teoremas de las matemáticas, por esenciales que sean, incluso el teorema de Pitágoras, que es de los más importantes, pues no cumplen la estructura de la noetología. Pero un ejemplo más sencillo, al intersectar dos rectas tenemos 4 ángulos. Bueno, pues los 2 ángulos opuestos por el vértice, ¿no? 2 a 2, son iguales. Bueno, pues aquí también pues es un teorema de la geometría en el que hay identidades esenciales, sustanciales, pero tampoco hay ninguna figura de la dialéctica aquí. Incluso otro ejemplo de la aritmética, que Julián Velarde, por cierto, dice, se lo he leído 2 veces al menos. Dice Julián Velarde que el principio de inducción matemática, no confundir con el principio de inducción de Bacon, ¿no? El de los casos generales a partir de casos particulares, la experiencia, sino el principio de inducción matemática, pues Julián Velarde considera que es el ejemplo por excelencia de las construcciones sintéticas en matemáticas. Lo dice él así en algunos textos que tengo por aquí. Es decir, que es un texto importante, y ahí tampoco, él considera como canónico ese ejemplo, Julián Velarde, digo, pero ahí tampoco hay figuras de la dialéctica. Un ejemplo que pone el propio Julián Velarde es la suma geométrica, o sea, aritmética de 1 más 2 más 3 hasta n, ¿no? 1 más 2 hasta n, es igual a n por n más 1 partido por 2, una identidad que demuestra Gauss ya, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues esa demostración, que vale para todos los números naturales, es una demostración en la que se hace una identidad sintética, pero como digo, no aparece ninguna figura de la dialéctica, no aparece ninguna contradicción ni rectificación. Bueno, pues lo que hace Julián Velarde es pues, bueno, situar los 2 cursos operatorios que hay. Él los sitúa uno en horizontal y otro en vertical, para que se vea gráficamente el proceso, y resulta que converge la cosa, ¿no? Hay una identidad sintética, que por cierto, yo lo he dicho alguna vez, identidad sintética me parece redundante, porque todas las identidades son sintéticas. Todas, ¿no? Es decir, las identidades analíticas son un límite de las sintéticas. Entonces, yo propondría pues, llamarlas identidades científicas, porque, por ejemplo, en psicología, identidad personal se usa esa palabra, o en política, identidades. Entonces yo diría identidades sintéticas científicas, si se quiere, o algo así, no sé cómo, pero vamos, porque es que todas son sintéticas, es una redundancia, ¿no? Bueno,
Entonces, en el principio de inducción matemática hay, incluso aquí aparece algún modelo infinito, es curioso este ejemplo, porque vale para todos los números naturales, las demostraciones que se hacen ahí, pero no aparece ninguna figura de la dialéctica, no aparece ninguna rectificación. Bien, pues con estos 3 ejemplos podríamos poner más, pero ¿para qué poner más? Basta con 3 ejemplos para ver que no todas las identidades en matemáticas cumplen ni mucho menos la fase 2 de las estructuras notológicas, es decir, que hay muchas identidades que son científicas, son verdades, son muy importantes, son nudos de esos campos categoriales, pero segrega, vamos, no aparece ni siquiera, no es que segregue, es que no aparece en la dialéctica. Entonces, como conclusión de esto podríamos decir, o nos podríamos preguntar, claro, esto yo creo que es un tema abierto, ¿no? ¿En qué estructuras de las matemáticas y de las ciencias en general se hace necesario hablar de dialéctica, de noetología o de estructuras metafinitas? Bueno, pues desde luego en aquellos campos en los que se rompe el principio de desigualdad, ¿no?, que lo trata Gustavo Bueno en las estructuras metafinitas, habla de eso mucho. Es decir, el principio de desigualdad es que el todo, el principio de desigualdad, el todo es mayor que la parte. Bueno, pues hay partes de las matemáticas que no se cumple eso. Mismamente, la famosa paradoja de Galileo, los números pares son en número iguales a los números naturales. Es decir, ¿por qué? Pues porque se puede establecer una correspondencia biunívoca, una biyección, ¿no? Es decir, al 2 le asignamos el 1, al 4 el 2, al 6 el 3, es decir, se puede hacer una correspondencia biunívoca entre los pares y los naturales, y por tanto el principio de desigualdad se rompe. Bien, pues ahí aparece precisamente una figura dialéctica, claro, ¿cuál? La anástasis, ¿no? El parar, ¿no? El frenar. Bien, entonces, sugiero, ¿no? Cuando tenemos el principio de desigualdad roto, ahí aparece la dialéctica, bien, en esa parte. En el capítulo de los ensayos materialistas dedicado a la dialéctica, Gustavo Bueno pone varios ejemplos. Pone, por ejemplo, el de los números primos, ¿no?, como ejemplo. Dice allí que la contradicción no se puede representar, pero sí ejercitar, ¿no? Lo dice allí en... Bueno, ya hemos puesto el ejemplo del cero, el ejemplo del conjunto vacío. Bien, entonces, del mismo modo que los números irracionales surgen al intentar hacer conmensurar los lados del triángulo rectángulo con la hipotenusa, también se llega a una contradicción al suponer que los números primos son finitos. Es decir, en los argumentos apagógicos aparece, como hemos dicho ya, estoy un poco resumiendo, aparece también las figuras de la dialéctica. Pero no por ello se puede decir que todas las matemáticas alberguen una contradicción en su seno. Habría que ir distinguiendo, yo creo que una manera de avanzar en la teoría del cierre categorial sería ir viendo con ejemplos concretos, ¿no?, con demostraciones concretas, qué figuras de la dialéctica aparecen y por qué en otras no aparecen, es decir, creo que sería una buena manera de avanzar ahí, ¿no? Como hemos dicho, otros teoremas centrales, como el de Pitágoras, son identidades sistemáticas, son proposiciones, pero no hay contradicción, sino que hay una composición y selección de operaciones que arrojan una verdad, una neutralización de operaciones del sujeto nosológico. En el teorema de Pitágoras hay unos engranajes sinalógicos objetivos. Hay una identidad de partes dentro de un contexto determinante, en un todo atributivo, pero no hay una totalidad metafinita, sino finita. No se cumple definitivamente el esquema de la noetología de la dialéctica ni de lo metafinito. ¿Qué debemos pedir entonces para que se pueda hablar de identidad sintética si descartamos que deba haber identidad procesual noetológica o metafinita? ¿Qué debemos pedir? Una pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pedimos a las identidades científicas? Una cuestión creo que está abierta, ¿no? Bueno, pues, de luego hay requisitos esenciales, ¿no? Requisitos que hay que pedir. Y una de las primeras podría ser, pues, un contexto determinante. Un contexto determinante es esencial. Una armadura también la llama Gustavo algunas veces. Como he dicho, el teorema de Pitágoras funciona, pero ¿dónde funciona? Pues funciona en la geometría isomorfa al plano o geometrías isomorfas. No funciona en geometrías no euclidianas, como puede ser la esfera. Ahí no funciona el teorema de Pitágoras. Es decir, el contexto determinante es esencial, es fundamental, es lo primero que se pide. Y a su vez, identidades esquemáticas,
esquemáticas, configuraciones que aparecen en esos contextos determinantes, en esas armaduras. Bueno, esto la página 160 del cierre, pues se puede ver esto un poco, esto que estoy diciendo. Además, tiene que haber identidades sustanciales. Es decir, que hay una concatenación de partes sinalógicas, ¿no?, en un todo atributivo. Es decir, que en todas las identidades científicas debemos pedir también identidades sustanciales, ¿no?, y identidades sistemáticas. A su vez, también hay que pedir, como tercer requisito, que haya identidades esenciales. Es decir, esquemáticas o configuraciones, pero tampoco bastan. Es decir, debe haber también identidades, como decíamos antes, sustanciales, no solo esenciales. Y, bueno, pues como cuarto punto abierto, decir, ¿en qué figura? Es decir, en la metábasis y la catábasis, las figuras que decíamos antes, aparecen, al menos, necesariamente, en el cálculo infinitesimal. Pero ahí, no en otros campos de las matemáticas. En el teorema de Pitágoras aparece, pues por poner todo esto en contexto, ¿no?, aparece una igualdad esencial, un igual, ¿no?, aparece allí, entre el cuadrado de la hipotenusa y la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, esta igualdad es una relación isológica, es decir, una identidad esencial. Pero para poder llegar a esta identidad se producen otras muchas relaciones de carácter sinalógico causal. Es decir, que hay multitud de relaciones de partes atributivas que se van trabando en la construcción. Pues cuadrados auxiliares, pero necesarios para la demostración. Por tanto, lo que decíamos desde abajo Euclides es un error, despiste completamente, ¿no? Porque para la demostración del teorema de Pitágoras son esenciales las figuras auxiliares, son esenciales, no accesorias, son esenciales. También triángulos, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes, de las rectas que se cortan y dan ángulos opuestos por el vértice iguales. Eso lo habla, bueno, por ejemplo, en la página 163 del cierre. Dice, allí se pone el ejemplo, de la igualdad interna, como digo, esencial isológica, entre los ángulos de dos rectas opuestos por el vértice. El corte de esas dos rectas da una identidad esencial. ¿Cuál es el contexto determinante en la armadura? Pues otra vez es el plano geométrico y las dos rectas que se cortan, ¿no? En tanto que se cortan, hay ya relaciones sinalógicas, el corte es una relación sinalógica, hay esquemas de identidad, hay configuraciones, y a través de ciertas operaciones, con estas configuraciones, que además es un tema muy sencillito de demostrar, llegamos a establecer una identidad sistemática con los términos operados, con las rectas, con los ángulos, que se condensan en la proposición esencial que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, son equivalentes. Bueno, pues esta es la segunda parte, como decíamos antes, la exposición, la primera parte ha sido muy breve, quería hablar sobre todo de la pedagogía, como una pars destruens, en el sentido de situar la enseñanza media actual en España, que está inspirada por estas leyes pedagógicas. Esta segunda parte ha querido ser una parte, pues, de cuestiones abiertas, ¿no?, en el materialismo filosófico, creo que están abiertas, sinceramente, no sé si me equivoco o no. Y bueno, pues poner en práctica, ya para terminar, ¿qué diríamos? ¿Cómo se podría poner en práctica, ¿no?, este tipo de enseñanza basada en la filosofía del cierre categorial, teniendo en cuenta las morfologías de las matemáticas? Es decir, tener en cuenta que las matemáticas tienen tres ejes y en cada eje tres figuras, ¿no? Bueno, yo en el Catoblepas creo que fue hace un par de años, publiqué un breve escrito sobre esto, precisamente, sobre dar algunas ideas, ¿no?, de cómo se podría aplicar al cálculo infinitesimal, por ejemplo, a primero bachillerato, por centrar un poco el parámetro, primero o segundo bachillerato. ¿Cómo se podría explicar las derivadas y las integrales a los alumnos? Porque es muy curioso que yo me he encontrado con alumnos de universidad que les preguntas qué es una derivada y no saben lo que es, saben operarlas. Es decir, en el eje sintáctico se manejan bien, manejan todos los trucos, manejan todos los mecanismos, es decir, todas las operaciones, todas las relaciones y los términos los manejan bien, pero sin embargo no saben lo que es una derivada, no saben, es decir, lo que es el plano semántico está totalmente olvidado. Bueno, pues ahí, yo como digo, una de las
cosas que se me ocurren para explicar este tipo de cosas es recurrir a la historia de las matemáticas, claro, a la historia de las matemáticas. Es decir, hoy en día, por ejemplo, cualquier manual que se coja de cálculo infinitesimal, el orden que siguen ellos, en los manuales, es exactamente el inverso al orden en el que se han ido demostrando las cosas, o descubriendo las cosas. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Es decir, el orden histórico es, lo primero, las integrales, o las ideas integrales que están en Grecia, que están en los atomistas, que están en la escuela de Platón, también, sobre todo con el método eudoxo. Luego las derivadas, que vienen después, que las descubre no Newton ni Leibniz, es Fermat, el que descubre realmente las derivadas es Fermat. Es decir, en el siglo XVII, en la época de Descartes, ¿no? Fermat es un personaje interesantísimo, que yo creo que se le ha prestado poca atención, porque era matemático en sus ratos libres, pero Fermat trabaja mucho la teoría de números, descubre la geometría analítica, igual que Descartes, eso incluso mucha gente no lo sabe. Lo que pasa es que la que ha triunfado ha sido la geometría de Descartes, pero los ejes cartesianos, vamos, me refiero a X e Y, pero también Fermat lo descubre o lo plantea. Y también las derivadas las descubre realmente es Fermat. Después vienen los límites, los límites con Cauchy en el siglo XVIII, ¿no? En 1813-15 por ahí. Luego las funciones no se definen hasta Dedekind, Cantor, también en el siglo XIX. Y por último, la definición de los números reales la da Dedekind, vamos a poner las cortadoras de Dedekind. Es decir, precisamente el orden en el que se enseñan es inverso al orden de descubrimiento. Una paradoja que yo siempre me planteo, digo, bueno, ¿cómo es posible, no? Porque cualquier manual que se coja, el Spivak, el Apóstol, cualquiera, empieza definiendo números reales, luego te habla de funciones, luego de límites, después de derivadas y termina con las integrales. Es justo al revés, el orden, ¿no? Claro, por tanto, creo que hay una falla ahí, algo está equivocado, creo, vamos. Entonces, una sugerencia que se puede plantear, bueno, pues, ¿cómo se puede introducir el eje semántico o lo significativo o lo semántico en las matemáticas, en la enseñanza media? Pues acudiendo a la historia de las matemáticas. Es decir, sí que se puede plantear a lo mejor los números reales, empezando por los reales, pero trabajando con problemas tal y como los trabajaban los propios griegos. Es decir, poner ejemplos de integrales o de problemas que se planteó Arquímedes mismamente. Es decir, como el área del cono, o lo que plantea Arquímedes en sus libros, ¿no? O el método exhaustivo de Eudoxo. Es decir, intercalar en las explicaciones de vez en cuando problemas tal y como los plantearon los propios matemáticos en la historia. Yo, por ejemplo, pongo en mis clases, cuando explico derivadas, problemas de Fermat, cómo Fermat se planteaba estas cosas. Y de esa manera se entiende la génesis y la estructura de las derivadas. Porque si te plantean que la derivada es un límite simplemente, porque la definición hoy de límite, o sea, de derivadas por límites, no se termina de entender, yo creo. Se entiende el formalismo, pero no se entiende, es decir, es reducir las matemáticas al eje sintáctico, y no se sabe lo que se está haciendo. Pues bien, o problemas que se planteaba Descartes, por ejemplo, por centrar un poco, Carl Boyer, el historiador Carl Boyer de las matemáticas, tiene un libro que se llama así, Historia de las Matemáticas, ¿no? Pues en cada capítulo, al final de cada capítulo, pone como 8, 10 o 20 ejercicios, dependiendo del tema. Pone ejercicios para que los haga el lector. Pues esos ejercicios son los que me refiero. Esos ejercicios son los que yo cogería, o de hecho tomo, para las clases. Es decir, te habla de un capítulo de la matemática de los mesopotamios. Pues te dice, hágase las operaciones, las ecuaciones, como lo haría un mesopotamio. De esa manera se integra el eje semántico en las matemáticas de la enseñanza media. Y bueno, nada más. Esto yo creo que podemos terminar porque todo lo que quería decir ya lo he comentado. Si ahora quieren ustedes hablar de alguna cuestión, pues bueno, encantado. Claro que sí. Vamos a ver. Pues nada, hombre, lo primero que se me ocurre es
felicitarnos por la presencia de Sergio Vicente en la Escuela de Filosofía de Oviedo, por el hecho de que haya venido sano y salvo, y yo comentaba irónicamente hace un momento, y esto ha ocurrido porque ha venido acompañado de dos ángeles de la guarda, Ángel Sánchez y Ángel Campos, ¿no? Y eso ha dado como resultado que estén los tres aquí, a los cuales pues agradecemos su presencia. Bueno, y yo inmediatamente paso a hacer algunos comentarios. En principio, de las tres partes que has tocado, claro, naturalmente la más interesante es la segunda, por eso de que has planteado aquí algunas cuestiones en las que yo voy a entrar, claro, porque no me han pasado desapercibidas y naturalmente pues quisiera comentarlas inmediatamente. Y luego hacerte alguna pregunta con respecto a la primera parte. Si quieres ya la dejo por adelantado, que me parece que no has diferenciado claramente lo que es el eje semántico en cuanto a las esencias y diferenciar eso de los modos noseológicos. Es decir, que me parece a mí haber apreciado un grado de confusión ahí, o una mezcla entre lo que serían las esencias como una figura central del eje semántico de la teoría del cierre categorial, con los modos en los cuales hay que hacer referencia a las definiciones, clasificaciones, y me ha parecido que en algún momento parece que identificabas ambas cosas, y eso a mí me parece que es una pregunta que te hago, a lo mejor no tiene demasiada importancia, ¿no? Y entonces entramos en la parte medular, ¿no?, que realmente es importante, y que yo te agradezco de forma explícita, porque nos obligas naturalmente a replantear muchas cosas, realmente. Vamos, es que esto es así y yo lo doy por bienvenido. Sin embargo, pues quiero hacerte algunas consideraciones que tú tomarás en cuenta y podrás rebatirme, seguro que... En primer lugar, por supuesto, comparto plenamente el hecho de que detrás de la filosofía de don Gustavo pues hay unas matemáticas, tú dices todas, ¿no? Realmente la filosofía de Gustavo Bueno es una filosofía que no se puede entender al margen de Platón. Y claro, efectivamente, para Platón, para hacer filosofía, para salir de la caverna, es necesario hacer esa escarpada subida que es el estudio de las matemáticas, la dianoia. Es decir, sin dianoia no hay filosofía, es decir, sin matemáticas no hay filosofía. Esto, desde luego, creo yo que está en la base del sistema filosófico de Gustavo Bueno. Ahora bien, y esta es la primera observación que te hago, porque me ha parecido a mí que no es lo mismo recurrir a conceptos matemáticos que el proyecto filosófico de don Gustavo, que no se puede entender solo a través de los conceptos matemáticos, sino que a partir de estos conceptos, en la medida en la que los contrasta con otros conceptos que también tienen ese mismo uso, pues alcanza las ideas. O sea que, en una palabra, que debajo de las nociones que utiliza don Gustavo como función, coordenadas, integral, determinante, ¿no?, que la filosofía crítica no es determinante, sino integrante, ¿verdad? Bueno, esta noción derivada, matrices, está continuamente con la idea de matriz, pues son ideas. En realidad, por supuesto, don Gustavo sabe perfectamente que debajo de esas ideas tiene que haber conceptos matemáticos, pero no solo conceptos matemáticos. Sí, sí, sí. También hay conceptos económicos en la idea de matriz, cuando nos lleva, pues naturalmente, a las matrices de Leontief, pero también a las matrices de Marx. Lo mismo pasa con la política, es decir, que nos explica su teoría del poder a través de tres funciones. Y entonces, el término función ahí, pues no es sencillamente un concepto matemático, ¿no? Esta es la primera observación que se me ocurre, precisamente para que no reduzcamos la filosofía de Gustavo Bueno a los conceptos matemáticos, como Platón tampoco lo hizo. Y sin embargo, pues decía, nadie pasa aquí que no sepa geometría.
Esto es así de claro, claro. Y lo mismo pasa con la filosofía de don Gustavo. Nadie pretenda entender a la filosofía de don Gustavo si no dedica unas cuantas horas pues a saber el contenido de los conceptos matemáticos que hay debajo de las ideas que nos remiten a ellos. Esta es la primera cuestión, pero que no se circunscriben exclusivamente al campo de las matemáticas, que si uno se toma la molestia verá que estos términos que resuenan a conceptos matemáticos pues están en otros campos noseológicos y naturalmente don Gustavo se da cuenta que hay pues incomunicación entre ellos y ahí surge la idea. Esta es la cuestión, esta es la primera cuestión. Bueno, segunda precisión, para que abundes tú en ello, claro, porque esto no es... ¿Acaso tú estés muchísimo más capacitado precisamente para ver exactamente el uso matemático que hay debajo de estas nociones en las que don Gustavo parece que está utilizando exclusivamente conceptos geométricos o matemáticos y sin embargo pues son ideas y que él ha obtenido con mucha paciencia. Segundo asunto, esto de las estructuras noetológicas. Yo creo que don Gustavo se da cuenta de eso que tú has dicho, perfectamente. Y yo te voy a hacer una pregunta directa, y es que no he visto yo aquí citado uno de los artículos más potentes de él, que es aquel artículo que escribe que se titula Poemas y teoremas, donde distingue entre noseología y noetología. Y la noetología la deja precisamente para la poesía, para la literatura. Mientras que no se le ocurre en absoluto creer, que los teoremas matemáticos puedan ser explicados desde la noetología. Esto a mí me parece que es un trabajo central donde me parece, con ello, claro, pues yo contesto a ese problema que tú has planteado aquí, porque yo creo que eso ya lo tiene solucionado él, sin duda alguna. Es decir, él ya es consciente de esto. Incluso se da cuenta que entre los conceptos matemáticos, naturalmente, pues hay también incomunicaciones, hay diferencias y yo creo que esto también sale a relucir cuando utiliza estos términos como ideas, ¿no? que se remiten a conceptos matemáticos, pero que no todos encajan con todos, claro, naturalmente, esto lo ve con toda claridad él. Bueno, esto en cuanto al asunto de la noetología. Y otro asunto que me ha perturbado a mí es el asunto de las identidades sintéticas. Hay otro trabajo que tampoco me ha parecido oírte citar a ti, que es absolutamente central en este asunto, que es, porque tal y como lo presentas tú aquí, pareces dar a entender que la idea de identidad es unívoca. Y sin embargo, yo te remito a un trabajo que es absolutamente poderoso también, que es Los predicables de la identidad, donde él dice precisamente que la idea de identidad no es unívoca, y las ideas y las identidades sintéticas es un caso particular de identidades. Claro, naturalmente, desde esa óptica, pues yo creo que esta sugerencia que tú nos haces, pues habría que revisarla, habría que considerarla de alguna manera, aún admitiendo que el apunte que tú haces pues es realmente sugerente. Otro asunto que no me queda más remedio que entrar en él, ¿verdad? Cuando te has referido al área del círculo, a lo de los cursos operatorios, y tú dices que uno, de alguna manera, pues podríamos prescindir de él. Yo es que creo que no, por una razón fundamental. Porque aquí don Gustavo está teniendo en cuenta que antes de llegar a las integrales, este segundo curso, pues ha habido otros cursos que tú los has citado ahora mismo, que es el método de exhaustiones de Arquímedes. Y el primer curso tiene que ver con eso, a mi juicio. A mi juicio tiene que ver con eso. Y entonces no sobran, porque precisamente, y en esto me acojo a la tercera parte de tu exposición, pues don Gustavo tiene en cuenta la historia de las matemáticas. Y entonces estos cursos, pues de alguna manera, pues tienen
momentos históricos diferentes, y entonces esto es lo que creo yo que nos quiere decir con ese capítulo de una identidad sintética. Se llega por cursos operatorios, pero a mi juicio el ejemplo que pone, a mí me parece, yo lo voy a defender naturalmente, es absolutamente pertinente por esto que acabas de decir tú de la historia de las matemáticas. Bueno, y a decir, el método de exhaustiones de Arquímedes, pues es debido naturalmente a que todavía pues él no puede operar con la idea del límite, claro, naturalmente. Esto tiene que ser así, ¿verdad? Bueno, y bueno, había algunos asuntillos más por ahí, pero fundamentalmente esto, ¿no? Es decir, la primera pregunta sobre esto que te digo yo, esta distinción que me parece que es esencial en el materialismo filosófico entre esencias y modos, claro que no es lo mismo una definición que una identidad sintética, y esto no se puede confundir, ¿verdad? Y luego, pues, estas otras consideraciones sobre la noetología, remitirnos a ese artículo, es decir, que la idea de identidad es análoga y por tanto no es unívoca, y entonces no podemos decir que todas las identidades sean sintéticas. No, sencillamente porque la palabra, los predicables de la identidad no nos permiten decir eso, porque hay naturalmente muchos significados de identidad, y este es el asunto. Pues nada más. Y luego, sobre todo, fundamentalmente, que naturalmente debajo de una gran filosofía pues tiene que haber unas matemáticas. Esto es ineludible, vamos, no es la dianoia platónica, y el sistema de don Gustavo pues no se puede entender sin el platonismo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Pero no perdamos esta perspectiva, que el sistema de don Gustavo es una filosofía, y que lo que él nos dice lo construye con ideas. Por supuesto, esas ideas nos remiten a conceptos, pero en el caso de las nociones que utiliza don Gustavo, como he dicho antes, como función, coordenadas, integral, determinantes, derivadas, matrices, no hay solamente conceptos matemáticos. Entonces, sencillamente poner sobre la mesa que en nosotros está, pues evidentemente, en buscar cómo él pudo llegar a la conclusión de que entre los diferentes usos de estos conceptos pues no hay naturalmente comunicación, correspondencia, y por tanto surge la idea. Muchas gracias. Vale. Sergio. Bueno, contesto, ¿no? A ver, pues en cuanto a lo de cuando he hablado del eje semántico y he citado los 4 modos, está poniendo ejemplos. O sea, yo no quiero identificar esencias con los 4 modos. Igual que he puesto ejemplos de operaciones, relaciones y términos, pues también de fenómenos. Quería decir que las definiciones son esencias, las clasificaciones también son esencias, las demostraciones, es decir, que son ejemplos de figuras de la esencia. Pero son modos esenciales de operar sobre el eje sintáctico. Sí, claro, porque están relacionados también, los ejes están, sí, claro. Pero vamos, era a modo de ejemplos y no... para que se entendiese un poco cuál es la morfología de las matemáticas, ¿no? Pero por supuesto las relaciones pues muchas veces son esencias también, es decir, que entre los ejes hay vinculaciones, ¿no? Por supuesto. Y luego, en cuanto a todas las cuestiones sobre la parte segunda, ¿no? Claro, a ver, yo lo que planteaba es que detrás de la filosofía, en particular de Gustavo Bueno, hay matemáticas, como dice el propio Gustavo Bueno. Yo quiero reducir los conceptos matemáticos o abstraer los conceptos matemáticos y suponer que son ideas filosóficas, pero que sí que la arquitectura del materialismo filosófico está construida sobre conceptos mismamente matemáticos, función, matriz, anillo... sí, está. Es decir, que está tomado prestado de ahí, de las matemáticas, tomado prestado, y luego se hacen ideas filosóficas, en tanto que cruzan otros campos. Sí que debería haber dicho, que no lo he dicho, y lo tenía pensado decir, que el materialismo filosófico es muy potente porque coge las matemáticas actuales, es decir, absorbiendo todas las anteriores, porque la matemática sí que es un edificio constructivo, pero además, por supuesto, todos los saberes de primer grado, claro. Es decir, la biología, todo lo que tiene que ver con la medicina, la política, los saberes morales. Y eso es lo que yo creo que hace al materialismo filosófico tan potente.
y capaz de explicar todo, porque no solo son las matemáticas, que muchos sistemas filosóficos los obvian o no lo tienen muy en cuenta. El materialismo filosófico sí, y además los saberes de primer grado, claro, por supuesto. Pero vamos, lo que yo quería insistir es un poco que las matemáticas sustentan de algún modo el sistema, pero claro, no es solo matemáticas, por supuesto, no quería entender eso ni mucho menos, ¿no? Luego lo de la enotología. Sí, el texto de poemas y teoremas lo he leído, no lo he tenido muy en cuenta para la preparación de esto, es cierto, es cierto que ha sido... Pero sí que tenía en cuenta la tesela del año 2010, y el propio Gustavo Bueno dice que la estructura de la noetología, lo dice él allí, se aplica a las identidades sintéticas de las ciencias, a las instituciones, donde hay algún momento de dialéctica también, las instituciones antropológicas, ¿no? En tanto que son morfodinámicas y van cambiando, entonces hay rectificaciones, y ahí yo creo que sí se aplica la estructura, la fase 2 de la enotología, y por supuesto las figuras de la dialéctica, que también cita él. Él dice esas tres cosas: figuras de la dialéctica, identidades sintéticas de las ciencias e instituciones. Y yo lo que quería plantear aquí es que las identidades sintéticas de las ciencias a veces sí que componen la estructura, pero en otras no. Es lo que quería... Pues eso, yo creo que queda completamente claro en el escrito este de Poemas y Teoremas, ¿eh? Vale. A mi juicio yo creo que queda ya ahí completamente respondido. Vale. Y entonces, bueno, pues lo revisaré y lo miro. En cuanto a la identidad, sí que he dicho, ¿no?, que la identidad sintética me parece que es redundante. El propio Gustavo Bueno, en el glosario del tomo 5, por ejemplo, se me ocurre, lo dice allí, ¿no? Dice, todas las identidades son sintéticas, en tanto, entendiendo sintético como correlativo a analítico. Porque dice que las identidades analíticas son una fase de las identidades sintéticas, que no existen las identidades analíticas en el sentido de Kant, por ejemplo, que no existen, ¿no? Y sí que he dicho también que la identidad, por ejemplo, se utiliza en psicología, identidad personal, o en política, la identidad de los kurdos, la identidad... Por eso yo digo que preferiría hablar de identidades científicas. O sea, que yo creo que es más significativo hablar, igual que hay identidades políticas o culturales o étnicas, o como se quiera decir, que hay identidades científicas, porque ya se sobreentiende que son sintéticas. Es decir, que lo sintético en las ciencias no añade nada, porque todas son sintéticas. Claro, pero es que él llega... una redundancia. Pero él llega precisamente a esta conclusión que tú acabas de obtener ahora, cuando repasa todos los significados de la idea de identidad. Y entonces dice, las de las ciencias tienen que ser sintéticas. Es que es eso, pero es que es al revés. No es que todas las identidades tengan que ser sintéticas, sino que las identidades de las ciencias tienen que ser sintéticas frente a los otros significados de identidad. Esto es lo que dice en los predicables de la identidad, claro. Sí. Perdón, voy a terminar de contestar un momentito. Y luego, bueno, el famoso ejemplo del círculo, del aire círculo. Vamos. Claro, a ver. A nivel didáctico, cuantos más cursos operatorios, cuantas más veces se demuestre un teorema, por ejemplo, ya sea por Arquímedes, Eudoxio, Leibniz, por una integral, por lo que sea, el teorema de que el área del círculo es pi r cuadrado, eso enriquece la enseñanza, la didáctica. Pero yo lo que planteo es, para la demostración del teorema, claro, la demostración, pero es que Gustavo Bueno ahí habla de necesidad de los dos cursos, necesidad. Y no es decir, el curso 1 por sí mismo es insuficiente, porque el curso 1 es un polígono inscrito que va convergiendo, conforme se va haciendo más grande, convergiendo al círculo. En tanto que hay una metábasis ahí, hay un cambio de género, hay una limitación. Y estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo ahí. Lo que pasa es que yo lo que digo es que en el curso 2, en el curso de las integrales, que es como se muestran hoy en día esos teoremas, claro. Ya está en el curso 2, ya hay dos cursos a su vez. Hombre, claro, por supuesto. Es decir, el curso 1, si se elimina el curso 1 no pasa nada. Es que cuando los profesores de matemáticas tenéis que explicar eso, pues naturalmente basta con ese segundo curso. Esto es, claro. ¿Y por qué? Pues porque en ese curso quedan neutralizadas todas las demás operaciones. Claro. Pero lo que quiere decir don Gustavo cuando nos pone ese ejemplo es que ha habido muchas otras operaciones. Y que entonces pues que quedarían neutralizadas naturalmente, pero que de la misma manera que Euclides llega a las áreas y a los volúmenes por ese procedimiento, pues él nos remite a la historia de las matemáticas, yo creo, vamos, esta es la forma que tengo yo de entender eso. Yo creo, vamos, no sé,
en análisis... A ver, ese teorema se plantea, o parece que se puede plantear desde la geometría, pero en realidad es un teorema de cálculo infinitesimal. Entonces, yo por eso planteaba que en el cálculo infinitesimal, en particular en las derivadas y las integrales, que estamos con las integrales, como hay metábasis necesariamente, porque hay una limitación operatoria, sí que se necesitan dos cursos heterogéneos convergentes. Y eso está en el curso 2. Pero en otras identidades sintéticas de las matemáticas no hacen falta dos cursos operatorios. Eso es lo que... Porque tal y como va a entender ese ejemplo, o no sé si lo hice explícitamente, parece ser que como si en todas las identidades sintéticas necesitásemos dos... claro, él dice en algún momento, necesitamos el curso segundo porque necesitamos otro curso que converja con este. Quiero decir, un curso solo, el curso segundo bastaría ya. Y que a la vez lo neutralice. Claro, es lo que creo que quiere decir. Pero en el curso 2 ya hay dos cursos a su vez. Sí, y neutraliza el anterior. Claro, pero aunque fuese así, sí, además o sea, lo esencial de lo que quiero decir tampoco es el curso 1 y el curso 2, si eso es lo de menos. Lo que quiero decir yo es que esa confluencia de cursos solo se da donde hay figuras de la dialéctica, donde hay metábasis con catábasis, pero que en el teorema de Pitágoras, en el teorema de la inducción matemática, ahí no hay confluencia de cursos operatorios, hay una entidad sistemática distinta, pues, identidad esencial también, identidades sustanciales, configuraciones sinalógicas y demás, pero que no hay un paso al límite, que no hay una metábasis, que no hay una rectificación, que no hay dialéctica, en definitiva. Y yo creo que eso, Gustavo, bueno, creo, sinceramente, que está un poco confuso. Un poco confuso en el sentido de que parece que muchas veces, en todas las identidades sintéticas de las matemáticas, que es lo que más conozco yo, parece ser que siempre debería haber como una figura de la dialéctica, o da la sensación de que debe haber dos cursos confluyentes distintos, que neutralizan uno al otro. Y yo lo que vengo a decir es que no hace falta siempre. Pero es que él tampoco dice eso. Yo no creo en absoluto que él quiera decir que en todos los teoremas matemáticos tenga que haber figuras de la dialéctica. En algunos sí, en otros no. Claro. Y, bueno, cuando analiza las aporías de Zenón, sí, que también lo acabas de citar tú, nos lleva a algunos ejemplos, pero no dice en absoluto que todo tenga que ser explicado de esa manera. Claro, lo de las aporías, el análisis que él hace de las aporías de Zenón es un asunto muy claro de alguna manera, para contrarrestar esto que estás diciendo tú de la confusión de Gustavo Bueno sobre las figuras dialécticas. Yo creo que no, que él no confunde en absoluto teoremas matemáticos con figuras de la dialéctica. En algunas estructuras matemáticas se dan estas figuras y las pone él como ejemplo, pero no quiere decir que en todas. Tal y como mi lectura del análisis de las aporías de Zenón es precisamente eso. Claro, a ver, yo esto me agarro a la tesela que decía del 2010, en la que yo tomaba como referencia que la notología era un proceso, era un proyecto de una teoría de la racionalidad. Y él pone los ejemplos, como decía, de instituciones y entidades sintéticas de la ciencia, lo dice literalmente. Y figuras de la dialéctica, los tres ejemplos pone. Entonces yo por eso digo, me agarro a ese texto, o a esa tesela. Pero eso es un... Quiere decir que no todo es... Es un discurso oral, y entonces yo te estoy remitiendo a escritos donde a mí me parece que no. Bueno, sí. Que no lo identifica. Es decir, que puede ocurrir naturalmente que en un caso pues se den coincidencia o que haya pues figuras de la dialéctica en una determinada estructura matemática, pero que no siempre. No es ni mucho menos una condición sine qua non, no. Yo es que creo que no. Claro, bueno. Yo creo que un poco por eso lo planteaba como cuestiones abiertas. Para mí son cuestiones abiertas en el sentido de que no lo tengo muy claro, que parece que es notología o no lo es, o que a lo mejor hay que afinar un poco más. Pues yo entonces te digo que yo te agradezco mucho porque nos haces pensar, pero que yo creo que esto lo resuelve él en este escrito de poemas y teoremas, donde hace una clara distinción entre lo que es la noseología, que tiene que ver con los teoremas, y lo que es la noetología, que tiene que ver con una institución como es un soneto. Claro. Claro. Sí. El micro.
Sí, vamos, yo soy historiador, pero quería hacerte una pregunta relacionada con la historia de la ciencia. Es la siguiente. En la física matemática, que en palabras de Hegel es la ciencia de la medida, una ciencia apodíctica, si se puede decir que las matemáticas cumplen una función pragmática no reducible a lo sintáctico y a lo semántico. O en muchos de los momentos de las obras de Ptolomeo o de Newton, por ejemplo. Bien. Bueno, hombre, yo creo que todos los teoremas o todos los resultados en matemáticas tiene configuración los tres ejes necesariamente. Es decir, para operar los tres ejes del espacio nosológico me refiero. Es decir, Ptolomeo, pues, o la física aristotélica o tolemaica, tiene los fenómenos, que ellos no tienen telescopios, pero ven las estrellas, es decir, hay fenómenos, hay referenciales, operan con términos de alguna manera. Es decir, tampoco se podría reducir solo al eje pragmático. Es decir, yo creo que no, aunque tuviese sus normas y sus dialogismos, pero cualquier resultado en matemáticas y en las ciencias en general está configurada en torno a los tres ejes, son inseparables en realidad. Yo creo, no sé si respondo. Podría haber motivos de escuela en la propia tradición científica que hicieran aconsejable la utilización de las matemáticas como conditio sine qua non para la propia pertenencia a la escuela. Sí, pero eso serían ya razones más externas, quiero decir. Tanto pertenecer a un grupo o cuestiones de esas, pero lo que quiero decir es que las matemáticas, en tanto matemáticas, tienen que tener los tres ejes, la figura de los tres ejes, todos los resultados necesariamente. Otra cosa son las cuestiones políticas que están metidas ahí o lo que sea, ¿no? Las cuestiones históricas o las cuestiones que plantea, por ejemplo, Kuhn, ¿no? Con las revoluciones científicas, pero esas son cuestiones externas, que son también parte de la ciencia, pero eso no quiere decir que los resultados matemáticos o las ciencias en general no tengan los tres ejes, los tienen siempre necesariamente. Otra cosa es la historia de la ciencia o la historia de las escuelas o la dialéctica entre las escuelas, pero yo creo que son cuestiones distintas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Bueno, primero agradecerte la claridad en la exposición y segundo, bueno, una línea que ya ha iniciado Tomás. Creo que tiene que quedar más claro si para ti la matemática es un canon de la razón y si tal idea tiene sentido dentro del materialismo filosófico y si eso no es formalista, por así decir. Es decir, si con la idea de Platón, de nadie entre aquí sin saber geometría, que no hay que perder de vista que era la única ciencia que tenía a la vista, y luego, teniendo en cuenta lo que has dicho, bueno, esa cita de Bueno de que todas las revoluciones de la filosofía vienen después de revoluciones de la matemática y solo de la matemática, entiendo esa relación. Y luego también tú has dicho varias veces que detrás del materialismo filosófico hay una matemática. Sí. Y ese detrás, esa relación espacial, delante, detrás, bueno, aclarar un poco esa idea del canon de las razones. Sí. Bueno, vamos a ver. Gustavo Bueno, sí, claro, yo me acojo a lo que dice Gustavo Bueno en el 99 con Juan Bautista Fuentes, de que todas las grandes revoluciones de la filosofía vienen de revoluciones en geometría. Dice él, yo creo que dice matemáticas, claro, pues no siempre es geometría. Entonces, vamos a ver, por centrar el asunto. Luis Carlos Martín Jiménez, en el año 2009, en el Basilisco 41, dice que el núcleo del materialismo filosófico, su artículo va sobre eso, son las estructuras metafinitas. Y él mismo dice, bueno, y eso lo reconoce Bueno, como he leído en la cita esa,
que las estructuras metafinitas, lo dice más adelante Luis Carlos, viene de la aritmética transfinita de Cantor, de los distintos infinitos que hay, ¿no? El infinito de los naturales, de los reales y demás. Es decir, que eso lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dice Luis Carlos y Gustavo Bueno. Lo que pasa es que yo lo que sostengo, a ver si... es decir, claro, ahí Gustavo Bueno, yo creo tampoco... Oye, yo conozco el materialismo filosófico, pero por supuesto no soy experto en materialismo filosófico, ni mucho menos, estoy profundizando en ello, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y lo que quiere decir Luis Carlos, y lo que veo yo, que él creo que no lo dice en el texto, no recuerdo ahora, es que esa estructura metafinita que Gustavo Bueno empieza a aplicar a muchos, y tiene mucha capacidad explicativa, habla de las mónadas, habla de la teología, bien. Ese proyecto se rompe un poco en el sentido de que cuando el simploqué tiene fuerza, cuando el principio de simploqué de discontinuidad, que es un principio que viene de las matemáticas también, ya se abandona un poco ese proyecto de estructuras metafinitas, es decir, como proyecto positivo, como proyecto integrante del materialismo filosófico, de la ontología materialista. Sí que sirven las estructuras metafinitas para explicar otros terceros sistemas, ¿no? Y en el propio texto de las estructuras metafinitas pone muchos ejemplos y son muy fértiles. Es decir, como herramienta dialéctico-crítica sigue sirviendo las estructuras metafinitas para explicar los reduccionismos, por ejemplo. Ahora, detrás de todo el sistema filosófico hay matemáticas detrás, o yo creo que, como decíamos antes con Tomás, que sustentan todos los sistemas filosóficos, pero es una cuestión incluso a lo mejor de ir, y sistema por sistema, ir viéndolo. O sea, no es una cuestión a priori que ¿por qué tiene que ser así? No lo sé. No lo sé si es así, no lo sé, a lo mejor no, tal vez no. Pero de hecho, a lo mejor, lo que hace desde luego Gustavo Bueno en la metafísica presocrática es ir uno por uno viendo las matemáticas que hay detrás de cada filósofo, de cada presocrático. Te habla de Tales, grupo de transformación, de los pitagóricos, ni te cuento. De Anaxágoras, lo mismo, el cosmos, está detrás de las matemáticas, siempre. Cuando habla de Leibniz, en la monodología, habla del cálculo infinitesimal de Leibniz, que él demuestra el teorema fundamental el teorema del cálculo, fundamental del cálculo y demás. Que yo pueda decir a priori, como una tesis, que siempre detrás de todo sistema filosófico tenga que haber unas matemáticas, pues no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Pues eso es difícil. Necesariamente detrás de una ontología siempre tiene que haber unas matemáticas precisas y las matemáticas son las que dan la clave o la fuente de la ontología. Pues es un problema abierto, yo creo, no lo sé. Desde luego lo que sí que podemos hacer es uno por uno ver si hay matemáticas o no. Ver si hay matemáticas o no, sencillamente. A ver, vamos a coger el sistema de Leibniz, la monadología. La moneda preestablecida. ¿Hay matemáticas ahí? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Y te vas a Descartes? Pues yo creo que también. Te vas a cualquiera, vamos, a Newton y toda la filosofía de Newton, pues el espacio y el tiempo absolutos, Husserl, en fin. Quiero decir pero que yo no lo planteo, no se me ocurre, vamos, lo que no quiero dar a entender es que tenga que ser una tesis que yo defienda a priori de que la ontología se sustenta necesariamente en la matemática. Pues seguramente habrá que investigarlo. Desde luego, de hecho, todos los grandes filósofos tienen matemática detrás. Y su potencia se mide muchas veces en la potencia de las matemáticas que manejan. Es decir, ¿el sistema de Platón hoy en día es interesante? En muchos casos sí, pero claro, Platón no conoce el cálculo infinitesimal como lo conocemos hoy, no conoce la aritmética transfinita de Cantor, no conoce la definición de los números reales, no conoce muchas cosas. Platón porque no podía, ¿no? Entre otras cosas. Pero saca mucho partido, por ejemplo, a lo que sí conoce. Nadie entra aquí que no sepa geometría. Claro, nadie entre en el materialismo filosófico que no dedique unas horas a las matemáticas, como decía Tomás, ¿no? O muchas horas. Yo creo que, vamos, lo que quiere decir va por ahí, ¿no? No sé si queda más claro, ¿verdad? Bueno, a propósito de una noción que has pronunciado, me gustaría hacer un breve comentario, ¿verdad? Cuando has utilizado y te has referido a Luis Carlos, sí, cuando dice que el núcleo de la ontología o de la filosofía de Gustavo Bueno está en las estructuras metafinitas. Yo aquí me gustaría decir sencillamente que efectivamente la filosofía, cualquier doctrina del pensamiento del materialismo filosófico de Gustavo Bueno tiene un núcleo, pero no hay que olvidarse, si aplicamos su teoría de la esencia, que lo importante del materialismo filosófico es el cuerpo. Claro. Y que se parte de un núcleo y naturalmente se llega a un cuerpo a través de un curso riquísimo, que es toda la vida que se ha dedicado a estudiar y a escribir, ¿verdad? Y además el cuerpo tiene la facultad en ocasiones de destruir el núcleo.
a veces lo destruye. Vamos, esto es así, vamos, en una palabra. En parte, pues yo creo que la idea de Simploqué es tan potente, ¿verdad?, que no permite en absoluto mantener o explicar toda la ontología de don Gustavo a partir precisamente de ese núcleo, del cual partió, sin duda alguna. Claro, sí. Y aplicado a las ciencias. Es que cuando desarrolla esta teoría de las estructuras metafinitas, que naturalmente tiene en cuenta sus estudios de la década de los 50 sobre estos asuntos, pues en ese momento, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, años 70, pues eso le da un muy buen resultado. Pero es que cuando viene la teoría del cierre categorial, que es el cuerpo de la filosofía de la ciencia, pues naturalmente tiene la facultad o la función de triturar esa noción. Claro. En cuanto ya no se puede aplicar a la ciencia, imposible. Claro, esta es la cuestión. Sí, no, y el propio Luis Carlos habla de que el núcleo son las estructuras metafinitas, pero luego tiene un curso y un cuerpo, claro, lo dice él mismo, ¿eh? Sí, claro. Lo que yo creo es que el núcleo son las estructuras metafinitas, como reconoce el propio Bueno, pero que se va rectificando, y la rectificación fundamental es la del Simploqué. Claro, sí. O sea que yo eso, vamos, lo asumo completamente, ¿no? Y que el cuerpo de su filosofía pues está fuertemente conectada con la idea de Simploqué. Esto es así. Claro, sí. Bueno, como los demás compañeros, agradecerte la claridad expositiva. Quiero hacer algunos comentarios al hilo de los inicios de la exposición, porque tú has hecho algo muy importante, que es, sobre todo partiendo in media res, tal como está la docencia ahora en España, que es jugar con la oposición nosiología frente a pedagogía. Yo creo que eso es muy importante, y ahí sí que el elemento mediador y diferenciador es eso que estamos aquí comentando, la teoría matemática. Varias cosas. Bueno, recordar, por ejemplo, por un lado, que esto también lo comentó Tomás, que la teoría del cierre toma una idea clave, que es la idea de grupo en matemáticas, grupo algebraico, y que se opone y que surge apagógicamente, dialécticamente, frente a la teoría de las cortaduras de Bachelard, porque Bachelard y toda la epistemología francesa, hasta Canguilhem, tiene una teoría matemática detrás. Después la teoría de Bachelard, por ejemplo, se ha utilizado, y el propio Bachelard la utilizaba en términos psicoanalíticos, ¿no? Como diciendo, bueno, las ciencias rompen con el sentido común, con lo cual cortan con aspectos de la realidad y elaboran otros. Y bueno, no es que niegue la idea de corte, lo que dice es que el corte solo es posible a posteriori de que haya un cierre, y el cierre es un cierre operatorio, un cierre nosiológico, es decir, que la idea de nosiología ya implica una teoría matemática en oposición a la teoría que está detrás de Bachelard, que después es la que utiliza el estructuralismo de Althusser, y que algunos ahora, pues en España, creen que con Althusser lo han descubierto todo. Me refiero concretamente a Podemos, cuando a la teoría del corte de Althusser, que a su vez se basa en la teoría matemática de Bachelard, pues ya la refutó Bueno en los años 70. Pero bueno, aquí si la gente en política la siguen aplicando y no se han enterado. Toman como novedad algo que Bueno ya refutó hace 40 años. Pero una cuestión importante, ¿tú crees que se podría hacer una reconstrucción? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no sé si has citado a nuestro amigo, a Carlos Madrid, porque Carlos Madrid precisamente es un matemático excelente que está reconstruyendo la historia de las matemáticas desde la filosofía. Precisamente como negación de la pedagogía. Es decir, si la pedagogía hoy día, en la enseñanza media, que es la que ya, bueno, de alguna manera fue un auténtico visionario en el buen sentido. Es decir, cuando él comenta el Protágoras, precisamente en los años 80, cuando ya, recién iniciada la transición en España, ya se ve el camino político que va a tomar España, donde la pedagogía precisamente se diseña como proyecto político para desmontar lo poco bueno que había quedado el franquismo, que era un sistema educativo bastante sólido. Me refiero, con todos los defectos que pudiera tener, en el que estudiamos algunos, ¿no? El que todos conocemos con el nombre de la EGB y después el BUP, ¿no? Aunque ya algunos profesores en aquel momento pesimistas hablaban de una EGBización de la enseñanza. Bueno, pues eso se decía en los años 70. ¿Qué tendríamos que decir hoy día, que han pasado ya 40 años, ¿no? Y de aquellos polvos estos lodos? Porque yo creo que sí se puede hacer una reconstrucción de la historia de las matemáticas internalista. Uno siempre distinguía entre historias de la ciencia externas, de tipo sociológico, e historias internas de las matemáticas. Porque la mejor manera de refutar la pedagogía como una pura impostura, que es lo que es, las cosas claras, pues es a través de una reconstrucción de las ciencias internalista, que además no está reñida con la didáctica.
no está reñida con ese trámite operatorio en los dialogismos, de cómo cuando un profesor tiene que enseñar las matemáticas propias de lo que se tiene que enseñar con 13 años, que después tiene que servir para fundamentar lo que se tiene que aprender con 14 años, que a su vez tiene que fundamentar lo que se tiene que aprender con 15, 16, 17. Y hoy día tenemos la tragedia, porque no se puede llamar de otra manera, de chicos que sí, han aprobado y llegan a los 17 años y literalmente no saben sumar y restar. O sea, como en inglés, saben meter una frase o sea, saben hacer exámenes para probar, pero después no son incapaces de bajarse de un avión y pedir un taxi en un correcto francés o en un correcto inglés. Entonces creo que precisamente los que os dedicáis a las matemáticas, te comento a ti, o el caso de Carlos, son los que podéis hacer una historia de las matemáticas interna que precisamente refute los componentes psicologistas, puramente espurios, que están en la pedagogía. Sí, sí, sí. Toda esta parafernalia pedagógica hoy día se basa evidentemente en ciertas corrientes pedagógicas, más herederas posiblemente de Piaget que de Colbert. Y eso creo que hay que desmontarlo, porque uno de los elementos claves hoy día de este cáncer, que es el fundamentalismo democrático, es también el fundamentalismo pedagógico, de corte psicologista. Sí, sí, sí. De corte psicologista, pero no constructivista, más malamente psicologista, porque si alguien sabe, por ejemplo, que historia de la psicología viene es Marino, y claro, una cosa es tomarse en serio a Skinner, como bueno se toma en serio a Skinner, y sobre todo Juan Bautista, en sus polémicas internas sobre los niveles operatorios, sobre todo entre los niveles alfa 2 y beta 1-2, en el caso, por ejemplo, de la psicología, y otra cosa es lo que en España se vende por pedagogía, y más ya dentro de los cuerpos administrativos de directores. Es decir, cuando un director te dice, no, el chaval no sabe matemáticas, pero tú has cometido un error a la hora de evaluar porque hay aquí, pues eso, hay un defecto de forma, entonces el chaval ha aprobado. Eso, es decir, cuando se junta la pedagogitis aguda con el formalismo psicologista, con el fundamentalismo científico de corte psicologista y con el pseudofundamentalismo idealista kantiano de que toda persona por el hecho de existir tiene derecho a reclamar, como si fuera un imperativo categórico, entonces pues estamos en lo que estamos, ¿no? Yo creo que hacer una historia internalista de las matemáticas, incluso con interés didáctico, reconstruida desde la teoría del cierre, permitiría precisamente desmontar la impostura psicológico-pedagógica en la que está hoy día trufada tanto la enseñanza como la política. A ver cómo lo ves. Sí. Pues sí, muy interesante, porque además, bueno, yo he señalado muy rápidamente como 6 frentes abiertos que podemos, los profesores, en este caso, y bueno, y más, pero los profesores en concreto, para atacar la pedagogía, a las nuevas pedagogías. Este podría ser un nuevo frente, el de un proyecto de historia internalista de las matemáticas, en este caso, y que puede, pues eso, servir como otro frente abierto. Yo he citado como frentes abiertos, pues bueno, la psicología, Marino Pérez Álvarez, que tiene ese libro del TDAH, ¿no? Y el trastorno bipolar, desde la nociología, como ha hecho Joaquín Robles, situando a la pedagogía no como una ciencia, sino como una técnica, o beta 2, como se dice desde el cierre. Otro frente, pues desde la filosofía a la antropología, el buen salvaje de Rousseau no tiene ninguna base histórica, es una cosa realmente absurda, pero inspira estas pedagogías, en tanto que al alumno hay que conducirle, educarle, pero no instruirle. Pues otro frente abierto, pues las ideologías armonistas, como he citado, ¿no? Es decir, las ideologías armonistas son las que están detrás, que cuadra bien con el buen salvaje, ¿no? Sí, te quería comentar que me extraña que no hayas citado, o por lo menos a mí se me ha pasado, un artículo clásico de la primera época, y además ahí se ve la potencia filosófica del materialismo filosófico en la medida en que está por encima de las distinciones entre oleadas, que es un famoso artículo donde distingue entre lógica y matemáticas, el de operaciones autoformantes y operaciones heteroformantes. Porque otro de los elementos clave a los que habrá que dedicar tiempo también es a estudiar cómo utiliza bueno la lógica de clases. Yo estos días, preparando una ocasión que tenía que decir en León sobre la edad de felicidad, pues ves, por ejemplo, cómo incluso para dar el paso de hechos, fenómenos, leyes, ideas, teorías y doctrinas de la felicidad, pues bueno, utiliza la lógica de clases de una manera impecable, pero además lo utiliza de una manera matricial. Entonces eso le permite recubrir una cantidad tremenda de fenómenos felicitarios y de teorías sobre la felicidad para acabar diciendo, bueno, pues eso, que la felicidad es un mito y que no se puede hablar de la felicidad reduciéndola a ninguno de los presuntos campos científicos que la pretenden reducir, sea en manos de un psicólogo, de un pedagogo o de un psiquiatra, por ejemplo. Entonces, eso es, yo creo que eso es clave, ¿no? Ver cómo bueno maneja no solamente las lógicas, sino cómo reconstruye la lógica a través de las matemáticas y viceversa. Cómo reconstruye las matemáticas a través de la lógica. Porque, evidentemente, sin la lógica de clases no se puede entender muchas cosas de la obra de Bueno. Sí, ese texto de las operaciones autoformantes y heteroformantes es muy interesante para ver la lógica de clases, pero vamos, para ver sobre todo cómo las matemáticas son operaciones heteroformantes, cómo necesitas totalidades atributivas frente a la lógica, que muchas veces con las distributivas puedes demostrar la lógica de Boole y demás. Entonces sí, es un texto que he tenido en cuenta, no lo he citado, pero vamos, que sí que
Cuando he querido replantear qué condiciones hay que pedir a una identidad sintética o una identidad en ciencias, en matemáticas en concreto, para que sea un teorema, pues claro, hay que plantear que haya totalidades atributivas, partes atributivas, sinalógicas y demás, sí, teniendo en cuenta entre otros ese texto, claro. No lo he citado, pero vamos, sí, está claro. Sí, y la lógica de clases de Gustavo Bueno pues es muy potente, por supuesto. Toda la teoría de todos y las partes, en realidad, que yo creo que es una de las... Es que las estructuras metafinitas son todos y partes, de hecho. Y el núcleo, de lo que decimos, el núcleo del materialismo filosófico son las estructuras metafinitas, y la distinción clave de las estructuras metafinitas es todo parte. Donde la estructura metafinita es el todo que no es finito. Es decir, cuando se rompe el principio de desigualdad. Y entonces aparece pero entre todos y partes. O sea, que todos y las partes es tal vez la distinción más importante de todo el sistema, no sé si la más, pero de la que más. Y Gustavo Bueno en el año 88, en el texto Todo y Parte, él llama cuestiones abiertas de todo y parte, y hace preguntas ahí, que él considera que están abiertas. No, y esto te lo subrayo, O sea, porque la teoría del cierre no es una filosofía de la ciencia al uso. Precisamente Bueno lo que pretende es desbordar las teorías epistemológicas de la ciencia, o meramente epistemológicas, haciendo una construcción nosológica. La teoría del cierre es una teoría de las operaciones racionales. Y yo esto lo he visto aplicándolo al cine. Es decir, que yo puedo hacer una aplicación de la teoría del cierre para desmontar una película, lo cual no quiere decir que eso me lleve a mí a decir que hacer una película sea un acto científico. Eso lo dicen otras personas dentro de la escuela, pero yo no. Es decir, que la teoría del cierre catedral no es una teoría de la ciencia, es una teoría de la racionalidad, que se aplica a las ciencias y a otros saberes, que te permite precisamente discriminar diferentes grados de racionalidad, por ejemplo, en el propio cine. Pero claro, eso no significa que el cine sea una ciencia, ¿no? Y por ejemplo, con el tema de la pedagogía, bueno, yo creo que Joaquín Robles lo tiene en cuenta, pero yo creo que hay que remontarse ahí a los volúmenes clásicos de los que Bueno redactó junto con algunos colaboradores de la época en la Fundación Juan Mar, porque yo creo que en aquel momento la tesis, y estamos hablando del año 77, o sea que en eso Bueno fue súper pionero. En el año 77 ya hay una tesis doctoral de Pilar Palop, donde precisamente trabajando con textos clásicos de Platón frente a los sofistas, ya se viene a demostrar esto, ¿no? La pedagogía ni es una ciencia, ni se la espera como ciencia. Y sin embargo, pues España tomó los derroteros políticos que tomó. Pero ya se veía esto ya en los años 78-79, cuando el boom de la gente que hacía magisterio y después, como estaban en el paro, pues querían hacer pedagogía, y psicología, pues eso ya estaba ahí embrionariamente visto. Sí.